Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Harry Potter y los Señores Oscuros capítulo 21. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Martes y miércoles, 27 y 28 de octubre. Oxmeade y traslado al fuerte de Edwick. De uno en uno, las familias, los miembros de la Guardia Negra y todos los aurores locales fueron reubicados en el fuerte de Edwick. Si la reubicación era permanente o temporal dependería de la familia, pero el director interino Stewart aceptó la oferta de alojamiento de Harry Potter. Harry regalaba suites familiares a cambio de PNUPs en el galeón para proteger a las familias. La nota en el escritorio de Dougal Clark había sido sellada con la sangre del hombre. Se estaba tomando como testamento. Como Dougal Clark no tenía familiares vivos, todo su oro se dividió entre los jóvenes aurores en servicio que habían quedado huérfanos. Ese oro fue suficiente para comprar varios pisos, y los agradecidos receptores compartieron la generosidad con otros. Todo el país ya sabía lo que había sucedido en Hogwarts. Que Dumbledore había intentado expulsar a los agentes de la ley al mar. Lo que desconocían era qué sucedería después. Así que, para mayor protección, mientras tanto, las familias estaban siendo trasladadas a alojamientos más seguros. El sábado, la Guardia Negra iría al Valle de Godric y sería vista en público. ¿Sería Dumbledore tan audaz como para planear un ataque en el Valle de Godric o en Oxmeade? ¿O se quedaría de brazos cruzados? El segundo al mando, Malcolm Urquhart, estaba entrenando a la milicia bajo la fría llovizna, por si acaso. Su número aumentaría el sábado. La Guardia Negra y los aurores recibieron el comedor privado para su uso el sábado por la tarde y noche durante las festividades conmemorativas de Dougal Clark y Sean O'Malley. Ningún auror tendría un turno de guardia superior a 3 horas el sábado durante la fiesta. La única condición era usar alcohol si habían bebido antes de salir de patrulla. ¿Cómo reaccionaría Dumbledore al saber que los hombres y mujeres que pretendía matar sobrevivieron? Todos en el pueblo estaban nerviosos. Nadie con una marca tenebrosa podía traspasar las barreras del fuerte de Edwick sin un amuleto especial, pero esa no era la única protección. El sanador Marius tenía un amuleto especial, pero era exclusivo para él. La ministra Stewart y la Guardia Negra también contaban con una pequeña cantidad de amuletos, que podía usar a su discreción. Harry tenía un escaneo de la firma mágica de Dumbledore, que se les había dado a los duendes que trabajaban en las protecciones de la fortaleza. A ese mago no se le permitiría entrar, pasar a lo que pasara. Cuando le preguntaron qué le sucedería al mago si lo intentaba, el ingeniero jefe sonrió con una sonrisa muy propia de un duende. Harry todavía tenía pesadillas con eso. Miércoles 28 de octubre. Hogwarts. El invernadero no tenía retratos ni pasadizos secretos y era el lugar perfecto para reunirse. Flitwick había recibido la nota. Tomó un libro de herbología abandonado de primer año que pertenecía a un Hufflepuff de varios años atrás, y que había guardado precisamente para este propósito. Sin duda lo devolvería y comenzaría el ciclo. Severus se negó a venir. Sentía que lo vigilaban demasiado de cerca, pero envió una carta en clave que Minerva había traducido. Estaba vigilante y seguía una rutina autoprescrita de antipociones que lo protegía del amor, la lealtad y otras pociones. Luego les informó sobre lo que había estado haciendo por los tres. No se atrevía a interferir con el escritorio de Severus Snape todavía. Pero pronto. Quizás la próxima vez que Albus se fuera. Han quitado todas las estatuas de nuestros escritorios otra vez. Severus es el que más riesgo corre. Qué descaro el del director. Ha cometido un asesinato. Asesinato. Y sabéis que si lo juzgan en el Wizengamot, le darán otra orden de Merlín por reducir el número de aurores escoceses. En ese momento Minerva estaba a punto de gritar y tomó un sorbo de poción calmante. Hay tanta maldad ocurriendo. La nación Goblin está dividida. Hay una pequeña facción que aún apoya a la facción de sangre pura. ¿Por qué? No lo sé. El asesinato de un Goblin se considera un delito grave en Escocia. Flitwick sospechaba de la víctima. Algo no cuadraba. ¿Qué le vamos a hacer? Ni siquiera sé cómo prepara pociones. He empezado a comer en platos conjurados y solo como lo que preparo yo misma. Compartió McGonagall. Hacemos lo mismo desde que nos liberaste. Seguimos adelante. Cada vez que voy a Oxmeade a hacer un recado, paso por la oficina de lechuzas para recoger mis cartas. Mejorará, amiga mía. Lo hará. Sprout le dio una palmadita a Minerva en el brazo. Vigilancia constante, entonó Flitwick con seriedad.
Y no se burlaba del paranoico Auror. Uno a uno, y tomando caminos diferentes, regresaron al interior del castillo. Minerva quedó profundamente conmocionada por la muerte del pobre Sean. Una Gryffindor orgullosa y fiel. Ella hizo planes para asistir a su funeral, pero tampoco le pidió permiso a nadie. ¿Dónde puse ese libro sobre escarapelas de luto? Necesito conjurar algunas, murmuró la maestra de transformaciones para sí misma. Se publicaron avisos en el periódico y se repartieron varios volantes por el pueblo. Había 14 escaños por cubrir en la Cámara de los Comunes, y cualquier persona interesada en formar parte del Consejo del Pueblo debía presentar una carta de intención. Solo se votaría si se recibían demasiados. La mayoría de las personas con mentalidad política competirían por la Cámara de los Comunes. Cedreya le envió una nota a Sirius preguntándole si podía presentarse o si le interesaba. Esto tenía potencial para ser una fuerza positiva en Escocia. Nunca le había interesado el voto de Sirius en el Wizengamot. No había posibilidad de cambio allí con Dumbledore al mando. Y sus compañeros habrían descartado cualquier idea solo por ser una bruja. Escocia era la tierra que necesitaba y respetaría su voz. Desde remotos puestos de avanzada en las Hébridas hasta Edimburgo y Stirling, pasando por pequeñas granjas familiares. Los escoceses se convertían en pergaminos. Una Cámara de los Comunes. Su país volvía a ser suyo, y no volverían a estar bajo el dominio inglés. Miércoles 28 de octubre. Godric's Hollow, el hogar de Batilda Bagshot. Batilda estaba en su escritorio trabajando en sus notas para la siguiente edición de Historia de la Magia. Añadía las tristes verdades sobre su sobrino Gellert y había rebuscado en la caja de su correspondencia para obtener información de primera mano. Al leer una de las cartas, se le ocurrió una de las preguntas que Alastor le había hecho. Necesitaba ver esto. Rápidamente escribió una nota pidiéndole a Alastor que pasara por allí. Quizás podría llegar temprano para el homenaje del sábado. El famoso historiador no creía que un auror tan ocupado se tomara el tiempo de visitar a una vieja chiflada solo por visitarla. Se rumoreaba que Harry Potter vendría el sábado a honrar a sus padres. Sin duda, Modi vendría a honrar a los Potter con él. Miércoles 28 de octubre. Mañana, el director Dougal Clark Enfermería, el fuerte de Edwick. Como el Auroroneal falleció antes que el director, el nuevo laboratorio forense se llamaría Laboratorio Auror Seanoneal y la enfermería llevaría el nombre del exdirector, Dougal Clark. Al menos, eso dijo el director Stewarts. También se planeaba honrar a ambos hombres con la medalla al valor Bruce por su valentía y sacrificio por Escocia, en una ceremonia próximamente. La verdad es que fue una moneda al aire y el nombre de Sean apareció. Dragones. No es que a la bruja en la cama de la enfermería le importara. Marius había contratado a una acompañante, y Constance Pinkerton entró con su club. Se acercó a Hermione y le puso la mano en el brazo. Gracias, señorita. Me enteré de que usted fue una de las personas que nos ayudó a salvarnos ayer, compartió Constance. Se suponía que era su día libre, pero después del ataque, Marius no tuvo más remedio que ayudar. El dinero extra no le vendría mal. Hermione resopló y se dio la vuelta. No sé de qué hablas. El periódico de esta mañana está lleno de tonterías sobre el director matando gente. Todo el mundo sabe que las fuerzas locales no son más que una panda de borrachos. Al cabo Cupcake le molestó eso. Constance le había cambiado el nombre al perro y planeaba llamarlo con el nombre completo por un tiempo, y luego, poco a poco, solo Cabo. Fue idea del director Stewarts. No el nombre, sino el concepto. Gruñendo, el club dejó saber su disgusto porque esa no era forma de hablarle a su gente. Marius había estado con esta chica varias veces para comidas familiares, salidas con los niños durante el verano y entrenamiento tanto en el hogar como en Hogwarts. Nunca había visto a Hermione ser tan condescendiente o despectiva con alguien. Constance, sin embargo, estaba roja de ira y de vergüenza. De muy joven, siendo una Auror recién vestida, había estado en una fiesta cuando les quitaron las insignias. Habían repartido a los que habían recuperado la sobriedad, pero un poco de alcohol se le había derramado en la ropa durante una partida. Un colega inglés de sangre pura, celoso, se quejó de que la bruja se presentaba borracha a su turno. En el mundo Muggle, existían muchas pruebas para demostrar su inocencia. Pero quienes la rodeaban, los aurores de turno, recordaban el fuerte olor a alcohol. Y, solo por ser escocesa, esa queja quedó en su expediente permanente. Realmente no hay pruebas. No hubo mala conducta. Solo insinuaciones. La bruja nunca volvió a beber alcohol, pero incluso años después, el trato injusto dolió. La acusación de esta chica dolió. El prejuicio dolió.
Y el pobre cabo Cupcake ya había pasado bastantes disgustos últimamente. El Auror acarició y consoló al pequeño perro de cola bifurcada antes de bajarlo. Constance le hizo una señal al perro. Con un leve gemido, el Krupp se metió debajo de una silla. El Auror fue entonces a lavarse. Sabía lo que se avecinaba. Hermione, le debes una disculpa sincera al Auror Pinkerton. Pero te dejaré hacerlo después de que veamos qué sucede. Necesito una muestra de orina y una de sangre. Ya conoces la rutina. El sanador salió de las pantallas mientras el Auror hacía los sorteos. Todo era mágico, pero había gente que no aprobaba que los hombres desempeñaran esa función. El sanador entró a la señal del Auror. La Aurora ayudó a alinear las nuevas tiras reactivas y se sorprendió con los resultados positivos. Incluso tenía una poción para alejarla de Harry Potter. ¿Interferir con un compromiso? Si la señorita Granger fuera sangre pura, sus padres podrían demandarla, informó el Auror Pinkerton. Mientras Marius marcaba los resultados, planificaba el tratamiento. Hermione, sin embargo, vio a dos adultos distraídos y trató de escapar. Hermione salió y vio que la tía Esme hablaba en voz baja con Spurnik. Blanche Rosier era la administradora del dinero de Harry, así que ¿por qué Madame Hillcrest hablaba con un ser inferior? Hermione lo ignoró e intentó pasar de largo. El perro, sin embargo, había estado observando y la había marcado como sospechosa. Y la derribó como tal. Un mordisco mágico después, y la niña quedó atónita por un instante. No podía moverse. Cupcake no había tomado la iniciativa el día anterior porque su dueño estaba herido. Si lo hubiera hecho, Cupcake probablemente también estaría muerto. El perro estaba distraído. Hoy no. ¿A dónde vas, niño?, preguntó Spurnik, molesto porque interrumpían su conversación. La infeliz Hermione fue rescatada por el sanador y tratada. Contra su voluntad, Esme levantó una pantalla de privacidad cuando la niña comenzó a maldecir y simplemente ignoró la situación. Sí, me encantaría ver lucha libre de trolls. Suena fascinante. Nunca apostaría en tu contra, pero ¿cómo se puede saber qué aspecto tiene un buen luchador?, susurró Esme. Constance salió y recuperó a su Krupp, que ahora estaba allí vigilando la puerta. Esme la saludó con los dedos, y Constance le dedicó una breve sonrisa antes de volver a la pelea. Claramente necesitaban a los cachorros entrenados para ayudar allí. Hay más actividades además de la lucha de trolls, por supuesto. Spurnik continuó alegremente, ignorando los sonidos de la batalla que provenían de la enfermería. Cuando todos salieron, Marius parecía como si hubiera estado luchando contra un troll. El cabo Cupcake estaba gruñendo, el Auror Pinkerton parecía dispuesto a matar a la joven bruja si tan solo se movía. En cuanto a la paciente, bueno, estaba muy enfadada. Al menos esta vez fue contra el objetivo correcto. El director Dumbledore. Hermione se disculparía con el Auror por carta. Claramente no era el momento. Estaba lista para volver a la tienda. Para disculparse y explicárselo a Harry, y para escribir un montón de cartas. Marius ayudó al Auror Pinkerton a registrar todas las pruebas, pero con la investigación del asesinato del director Clark y del Aurorone en curso, sabía que podrían pasar meses o más antes de que este caso llegara a la cima de la pila. A menos que se convirtiera en parte de la evidencia que estaba creciendo contra el Supremo Mugwump, el jefe mago, el director como se llame. Miércoles 28 de octubre. 10 am las 3 escobas, Oxmeade, Escocia. Bienvenidos. Bienvenidos. Exclamó la tía Blanche con entusiasmo. Ella y Molly Weasley siempre se habían llevado bien, y ahora los hijos mayores de Arthur y Molly estaban allí para hacerle un recado a Harry. ¡Qué suerte tuvo! Blanche pudo estar con sus amigas mientras Esme lidiaba con el problema de las pociones. No puedo creer que te hayan dejado venir tan temprano, dijo Molly, abrazando primero a uno y luego al otro de sus hijos adultos. Se veían tan vibrantes. Saludables. Escuché que aceptaste un trabajo en Hogwarts. Vinimos a ayudar con el traslado de animales o lo que necesitaras. Soy Remus Lupin. Te recuerdo de... Remus se detuvo antes de pronunciar la orden, pero los padres sabían a qué se refería. Remus. Me alegra mucho verte también. Este es nuestro hijo mayor, William. Molly presentó a su hijo mayor. Mis amigos me llaman Bill. Mucho gusto. Charlie dice que eres brillante. No sabemos qué nos espera mañana. Puedes esperar y dejarnos hacer la encuesta inicial. ¿Qué? Se equivocó el sombrero seleccionador. Soy un Gryffindor. Sé volar y sé trasladarme con una escoba. Y llevo conmigo el traslador de emergencia, replicó Lupin. Parece que entrenaste con Ojo Loco, dijo un Auror con abrigo marrón detrás de él. Ian McMurray. Yo también estoy en el equipo.
Si es seguro, los chicos quieren venir. Neville y Harry, claro. Nunca he conocido a un chico que no quiera ver un dragón. Charlie asintió y disimuló una sonrisa burlona. Sabía que alguno de los chicos ya había tenido esa emoción alguna vez. Habían hecho excursiones a Rumanía, pero eso era diferente. No sabían qué encontrarían. Eso hacía que fuera peligroso llevar niños a la primera visita. Ojo Loco entró furioso y les estrechó la mano a todos, incluyendo a Molly. Le hizo un gesto a Ian. El hombre observó a los nuevos magos. Entonces vio a Blanche y palideció. Puedo explicarlo. Me liberaron, empezó Moody. Vuelvo enseguida. ¿Me toma por tonta, maestro Auror Moody? Preguntó Blanche. Bueno, no, pero yo. Tienes dos opciones, casa o la enfermería. Me pondré cómodo en la tienda, se giró hacia el Auror McMurray. Entonces tú estarás al mando. Te aumentaré el sueldo por esto. Moody le entregó el paquete con las llaves de la habitación y demás cosas que había reunido. Pepper. Primero, atiende las necesidades de Alastor en casa y luego ve a buscar sus pociones. Sí, señora Blanche. Está en serios problemas, preocupando a la señora. Ven conmigo. Pepper se escapó con el Auror que hacía temblar a los mortífagos y causaba pesadillas a los señores tenebrosos. Tanto Blanche como Pepper lo trataban como a un niño al que habían pillado robando galletas de mantequilla. Blanche se acercó y tomó al señor Lupin a un lado. Quería invitarte a cenar, Remus. Necesitamos contarte algunas cosas que están pasando en Hogwarts. Harry no sabe que estás aquí. Será una grata sorpresa para él. Él aceptó rápidamente y escucharon a Molly responder a una conversación diferente. Molly estaba firme en eso. Si les ha administrado drogas a mis hijos, se enterará. Blanche sabía que Harry no sabía nada de la mudanza de los Weasley. Si se veía obligado a regresar a Hogwarts, Blanche agradecía tener familia dentro del castillo. Ian revisó el paquete. Digan lo que digan contra la paranoia de Ojo Loco, era inteligente, organizado y podía liderar un ejército de 1 o 100 a la victoria. Ian sabía que lo seguiría a la guerra si fuera necesario. Ojalá este trabajo no implique derramamiento de sangre. Dragones. Ian estaba agradecido por el trabajo y el oro extra que estaba aportando. Comenzó a repartir llaves de las habitaciones de las 3 escobas. Muchachos, tenéis una suite familiar arriba. Vuestros padres estarán al final del pasillo. Lupin, aquí tenéis la llave. Dejad vuestras cosas y nos vemos aquí en 10 minutos. Cuidaremos de los animales durante el día y haremos planes para mañana después de cenar. Bill asintió, acostumbrado a este tipo de cosas. Remus y Charlie ya estaban en marcha. Arthur también se disponía a subir, pero Molly lo detuvo. Harry les paga a Bill y a Charlie para que hagan algo por él. Jamás le robaría a ese niño, y no estaría bien que usaran su tiempo ahora para ayudarnos, aunque sea una buena idea. No se preocupe, señora. Harry no sabe que viene a Hogwarts. Es una sorpresa. Pero sus tutores saben que es de la familia. Lo aprueban. Sí, Molly. Esta será una grata sorpresa para Harry. Los quiere mucho, ¿saben? Dijo Blanche, mientras ayudaba con la organización. Cuando se planeó esto, el fuerte de Edwin no existía. Blanche Rosier no quería perjudicar a Madame Rosmerta aplazando los preparativos tan cerca de Halloween. No era justo para ella. Arthur levitó su equipaje por las escaleras y Molly lo siguió rápidamente. Se encontraron abajo. El plan era trasladar los animales de la granja Weasley a Hogwarts. Blanche se despidió y prometió verlos a todos en el desayuno del día siguiente. El grupo inició la tarea de trasladar una granja a Hogwarts. Winky se ofreció a cuidar a los animales y mantenerlos en la madriguera, pero Molly no quería que el pequeño elfo se viera sobrecargado con el cuidado de los animales y todo lo demás. No, esto resultaría mucho mejor. A Hagrid lo conocía desde hacía años y sabía que amaba a los animales. Si realmente conociera bien a Hagrid, estaría preocupada de que sus animales fueran la materia prima de Hagrid. Al admirar la pequeña zona del rancho para el ganado, la ama de casa sonrió. Molly quedó muy impresionada con el gallinero excepto por un problema. Hagrid había dejado el corral abierto, y algo había logrado burlar las protecciones y matar a todos los gallos. Normalmente, ella recogía y limpiaba las plumas, pero comenzaba un nuevo trabajo y tenía montones de plumas preparadas en casa. Con profesionalidad, desterró el desorden e instaló sus propios gallos en los corrales. Llamó a Bill, quien colocó unas protecciones muy buenas. Permitiría el acceso a los elfos domésticos y privaría a las arañas gigantes y demás festines. Ya le diría algo a Hagrid más tarde. Él prometió cuidar bien de Daisy. Dándole una palmadita en la cabeza a la vaca lechera, miró a su alrededor.
Iban a quedarse en las 3 escobas con sus hijos mientras trabajaban para Harry, y luego irían a Hogwarts para la fiesta de Halloween. Esto iba a ser toda una aventura. Miércoles 28 de octubre. Gringotts, Londres. Harry Potter se enteró de que Freya vendía su casa por menos de la mitad de su valor, ya que Harry les había dado a ella y a sus hijos un piso en el fuerte de Edwick. Solo quería venderla y listo. Una decisión emotiva, pero que los duendes comprendieron. Lo que no entendieron fue la reacción emocional e infantil de su cliente. Para enfurecer tanto a Goldrup como a Spurnik, el chico gastó una fortuna en oro para comprar la casa a su valor estimado. Esto lo hizo a través de los diarios vinculados que compartió con la asistente descontrolada. ¿En qué estaba pensando? Claramente necesitaban un sanador mental para el chico. Quizás ese nuevo Lynch en la fortaleza. El duende se rió entre dientes por la pequeña apuesta que había ganado con el juego de nombres. Aiden Lynch también era el nombre del competente buscador de la selección nacional irlandesa. 2 magos diferentes. A Spurnik, quien se habría clasificado en la casa Slytherin si alguna vez hubiera usado el sombrero, se le ocurrió una idea. Habló con el sanador. Por un pequeño soborno, el hombre estaba más que dispuesto a ver la estrecha casa de 3 pisos en Oxmeade. Parecía perfecta para sus necesidades, ya que no quería su oficina en la fortaleza. Toda la catástrofe se evitó cuando el sanador mental ofreció un 10% más de lo que el muchacho Potter había pagado. El sanador mental necesitaba un sanador mental. Y evitaron las comisiones que normalmente cobraría un vendedor de casas mágicas. Spurnik se aseguró de recuperar sus comisiones de incentivo. Desastre evitado. El administrador Goblin dudó entre querer azotar al niño y adoptarlo. Los humanos rara vez azotaban a sus hijos, y no tenían la misma piel dura que los goblins. Probablemente les daban palmadas en el trasero o algo así. Spurnik se aseguró de que Esmeralda firmara el pergamino, solo para asegurarse de que todo fuera legal y correcto. Era normal invitar a un cliente a almorzar para transacciones comerciales como esta. Perfectamente profesional. La mesita en un rincón apartado no significaba nada. Nada en absoluto. Miércoles 28 de octubre. Segundas oportunidades. Modi había dormitado casi todo el día en el sofá. Hermione había trasladado todas sus cosas a la tienda de campaña de Luna en el sótano, donde era bienvenida, para que Modi pudiera dormir en la habitación de invitados. La descarada sugerencia de Harry de que pasara la noche con él hizo sonreír a Hermione y gruñir a los guardianes. La vida era buena. El trío pasó el día aprendiendo sobre magia y mundanismo. Ahora que Luna le había cogido el truco, iba a toda velocidad en matemáticas, superando a Hermione y a Harry. Su madre había sido aritmántica, así que era una materia que se le daba con facilidad. Harry vio la mirada burlona de Hermione y supo que se encontraban ante una suave competencia. El regreso de Blanche tras reunirse con sus amigas no fue sorprendente. Lo novedoso era que tenían un invitado especial para cenar. Harry pensó que se refería a Modi. Marius había entrado a ver cómo estaba el paciente desobediente. Pepper ya le había robado todas sus pociones del día. Descansarás mejor aquí que allí ahora mismo. ¡Qué desastre! Marius informó rápidamente a la familia sobre lo que sucedía en la fortaleza. De alguna manera, las barreras que impedían a Dumbledore entrar al edificio contribuían a desentrañar parte de la magia de la gente. Se había descubierto que más de un Auror había sido hechizado, y se rastreó hasta su mágico uniforme marrón. Bueno, técnicamente, uno de los botones. Habían contratado a un rompemaldiciones de Gringotts como especialista. Mori rió entre dientes. Nada, Potter. ¿Acaso no puede uno reírse aquí sin que lo miren con malos ojos? Luna lo miró. Bueno, si lo limpiaras más a menudo, no apestaría. Hermione intervino. Después de todo, una buena higiene es esencial. Modi le sacó la lengua a los niños y Marius detuvo su relato un minuto para dejarlos reír a todos. Le pedí a Pepper que revisara tus uniformes, Modi, y están todos limpios. Al menos los de aquí. Por favor, estén atentos, ¿de acuerdo? Constantemente. Ahora. Es hora de almorzar. ¿Dónde está Esme? Se va a perder el fabuloso estofado de Pepper. Bueno, no queremos que se desperdicie, afirmó Marius. El trío movió sus libros a un extremo de la mesa. Sanador Marius, por favor, únase a nosotros. Sabes que siempre serás bienvenido aquí, dijo Blanche con formalidad, sonriendo ampliamente. Modi empezó a levantarse y se quedó pegado al sofá. Blanche, Harry y Pepper lo hicieron al mismo tiempo. La dueña de la casa le trajo guisado y pan, y él fingió estar molesto. Lo que realmente sentía era amor. Harry quería salir a caminar, o a volar, o algo. No podía quedarse dentro todo el día. Luna sacó un trozo de papel.
Recortó el centro del primero de forma aleatoria, con bloques y círculos de formas extrañas. El segundo estaba en blanco. Los pegó para formar un mapa grande. Deberíamos planear dónde plantaremos los árboles frutales y de nueces para mañana. Después de que se construya la fortaleza, sobre el suelo, Hermione reconoció la irregularidad del terreno. Por alguna razón, en lugar de una rosa de los vientos, Luna tenía una Snorkat brújula. Apuntaba a Hogwarts. Harry la besó en la mejilla y Hermione le dedicó una sonrisa suave y amistosa. En la cima de la colina se plantarían cerezos, manzanos y otros árboles locales normales. Se plantarían árboles de durazno, albaricoque, naranjo y otros cítricos a lo largo del estático campo de golf estilo Florida y de las áreas de pastoreo. Nadie se metía con el campo de golf cambiante del señor Gruñón. Aunque había una franja de zona verde alrededor del perímetro donde probablemente podrían crecer arbustos de bayas. Harry consultaría con los ingenieros. ¿Podemos comer dátiles?, preguntó Harry de repente. Siempre había querido probarlos. Por supuesto, Harry Potter. Con Hermione sola, conmigo sola y con los tres. Me refería a un árbol, pero sí. ¿Y qué pasa cuando salen solos?, preguntó Harry. Eso se llama ir de compras, Harry. Y tienes que venir a llevar las bolsas, bromeó Hermione. Miércoles 28 de octubre, 14 horas, Ministerio de Magia de Inglaterra, justo después de una reunión. Tadeusz no tenía un problema. No tenía nada que ver con que su hijo estuviera en prisión por ser mortífago, ni con que su nieto estuviera en Hogwarts. Aunque las notas del chico podrían ser mejores. Imagínate a un hijo de muggles, ni siquiera de Ravenclaw, el mejor estudiante de su año. ¡Qué vergüenza! Fue la demostración de Potter en la reunión de agosto, y los rumores de que heredó el oro de los Lestrange después de matarlos. Mucha gente había incluido a Potter en sus testamentos. El chico no presumía de su riqueza ni hacía alarde de ella. Pero Tenwich Weekly mostraba los puestos que Potter controlaría. Y eso era solo ahora. Había varios miembros veteranos del Wizengamot cuyos herederos habían desaparecido. Muertos al servicio de los aurores, o incluso a manos del mismísimo Señor Oscuro, ya sea como víctima o porque el loco estaba furioso. ¿Cuántos miembros de la flor y nata de la sociedad se habían perdido ante su varita directamente por su mal genio? ¿Y qué hay de Harry Potter? Todo parecía centrarse en el heredero Potter. Teodora le contó que el año pasado el chico solo vestía túnicas de estudiante y nunca, ni una sola vez, ropa informal elegante. Y calzaba zapatos desvencijados, sujetos con cinta plateada y esperanza. Escuchar acerca de cómo Dumbledore lo había dejado con muggles abusivos, había sacudido al Wizengamot como ninguna otra cosa en mucho tiempo. ¿Cómo pudo un supuesto líder de la luz hacerle esto al chico que la mayoría veía como el salvador del mundo mágico? Entonces habló con un camarada, a quien ahora le debían un favor, y así sucesivamente. Una profecía. Una que no está en la sala de las cumplidas. Sigue vigente. Escrita antes del nacimiento del niño. Un segundo, hecho hace unos 2 años. Y Lucius Malfoy celebró esa ridícula fiesta, alardeando de que algo grande estaba sucediendo. ¿No sabía Lucius que Snape había atacado a Harry Potter? Bueno, lo intentó. Un duelista mortífero del calibre de Snape se había acercado sigilosamente al chico, lo había desarmado y, antes de que pudiera acabar con él definitivamente, el chico lo había derribado antes de rescatar a su novia y aparecerse de Hogwarts. Lo cual se suponía imposible. Casi ahogó también al profesor de pociones, sin que se oyera ningún hechizo. Igual que Dawlish y esa ridícula Umbridge. Cualquiera que se enfrentara al chico moría o resultaba gravemente herido. Y luego moría. ¿En qué estaba pensando Fudge al atacar al chico de esa manera? Aunque Nott se preguntó si Lucius también había sido el titiritero allí. Dolores tenía un don para trabajar con dementores y había dispuesto que media falange de ellos matara a Harry Potter. Todos y cada uno de los dementores fueron destruidos, Umbridge quedó ciega para siempre antes de ser estrangulada, y el cuerpo de Dawlish aún no había sido encontrado. Otros miembros del grupo anterior habían desaparecido repentinamente. No faltaba dinero, ni rastro de juego sucio. Simplemente habían desaparecido. Y por supuesto, el le interrogó al chico y lo declaró inocente. Ja. El sobrino de Dawlish recibió una carta de los goblins sobre el testamento. Así que todos sabían que Dawlish había muerto. Lo mismo con Marietta Edgecombe. El chico que vivió para matarse sale con la suya eliminando a otro y a otro miembro del pueblo del Señor Oscuro. Y ahora Moody se veía con demasiada frecuencia para las patrullas normales. Tanto en Hogsmeade como en Hogwarts, aparecía sin parar.
Si el señor tenebroso le temía a Dumbledore, sus seguidores le temían a Alastor Moody. El Bogart de Thaddeus era ojo loco Moody, y nunca pudo disiparlo. Nada lo hacía gracioso. ¿Acaso Lucius no entendía que Bagnold ya no era ministro de magia? Los sobornos para mantener a la élite de la sociedad fuera de prisión no funcionarían con la directora Amelia Bones ni con el Auror Moody. ¿Y el nuevo director de Gringotts? ¿Cómo se llamaba? Oh, Ragnarok. Su mensaje era bastante claro. Las cabezas de algunos de los principales administradores de Goblins, anteriormente aliados con los colegas de Nott, estaban expuestas de forma prominente frente al banco. Varios otros Goblins habían fallecido recientemente. Algunos tenían menos de 110 veranos, según contaban los Goblins. Y no solo los Lestrange murieron en prisión. Augustus Rookwood tuvo una experiencia curiosa hace poco, pero no se proporcionó atención médica a un condenado a cadena perpetua. Tras 11 años de prisión, no quedaba con vida en Azkaban a nadie que representara una gran amenaza. Todos los más poderosos habían muerto desde que Potter se reincorporó a la sociedad mágica. El negocio de importación de Parkinson había sido allanado 2 veces, y varios de los principales activos de sus socios habían sido confiscados, simplemente porque el ministerio los consideraba oscuros. Alguien estaba contando secretos. Probablemente las brujas del grupo solo tenían que chismear. Mira a Narcisa Malfoy, quejándose de las cartas que Potter le envió, usando el anillo de un miembro de la familia para robarle al heredero de la casa, y se queja de que Harry Potter es el que tiene malos modales. Thaddeus sintió como si despertara de una pesadilla. Cuando servir al Señor Oscuro había significado robar a las casas de sangre pura, matar a sangre pura o dañar a su sociedad. Tenía que parar. Tenía que parar. Tenía que parar ya. ¿Qué estaba haciendo Lucius y en quién podía confiar para averiguarlo? Esperaba que sus acciones en el Wizengamot le granjearan la buena voluntad del chico y su familia. Había mantenido un perfil bajo desde la muerte del Señor Oscuro. Si hubiera sido religioso, se habría confesado y habría hecho lo necesario para redimirse. De hecho, llevó una vida muy legal desde aquel Halloween de 1981. Narcisa ya no estaba excluida de Gringotts, pero con la muerte del anterior gerente Malfoy, ¿se atrevería alguno de los dos a ir al banco abiertamente? Quizás la bruja estaría desesperada por conseguir algunos galeones. Sí. Y entonces Thaddeus pudo detener lo que estaba en movimiento, porque con cada fibra de su ser, Nott temía la aniquilación total de su familia. La carta de Nott quedaría sin respuesta, porque Narcisa sabía de los planes de Lucius. Pronto, todo estaría bien y Nott vería el regreso del Señor Oscuro. Ese sería el fin de su miedo. Cena el mismo día, segundas oportunidades. Sonó una campana y tanto Harry como Moody estaban de pie, con varitas en mano. Como Alastor estaba en el sofá, cubierto con una manta ligera y estaba durmiendo, ese fue un tiempo de respuesta muy impresionante. Tranquilos, los dos. Los reprendió Blanche. No le importaba que Moody se comportara así, pero Harry era solo un niño. Esa campanada me avisaba que era hora de ir a las 3 escobas. Pepper va a buscar al invitado. Señora, manténgase a salvo. Blanche empezó a objetar, pero antes de que pudiera hacerlo, regresaron. Lupin. Gritó Moody y se adelantó para estrecharle la mano. Me alegra verte. Aquí están Blanche Rosier, Hermione Granger, Luna Lovegood, Harry. Dijo Remus, su tono lleno de amor. El niño ya había guardado su varita y corrió a los brazos de este hombre. Qué bueno conocerte por fin. Guay. Necesito darte uno de los buzones para que podamos enviar las cartas más rápido. ¿Sabe Canuto que estás aquí? Deberíamos invitarlo. ¿Ah? ¿Sí? Viene el sábado. Qué bueno conocerte. Todo esto lo dijo muy rápido. Moody lo miró fijamente. Lo siento. Me alegro de conocerte. Remus Lupin observó fijamente al niño. Había visto fotos suyas a principios del verano y estaba horrorizado. Yo también estoy muy feliz de conocerte. Te ves saludable y feliz. Me alegra mucho ver eso. Esmeralda llegó a casa justo en ese momento. Le guiñó un ojo a Harry y le presentaron a Remus. Seguro que tienes historias sobre los padres de Harry. Sé que has compartido algunas en sus cartas. Es algo que, lamentablemente, nos falta. Debo decirte, Harry, que tus clases de hoy están canceladas. La maestra de pociones Harper, su aprendiz y varios otros maestros cerveceros competentes están abasteciéndose de pociones ahora mismo. Moody tomó nota de preguntar más tarde. Era hora de celebrar la nueva familia.
Las niñas recogieron sus cosas y se dispusieron a irse, pero Harry les indicó con un gesto que se quedaran y escucharan. Mientras Pepper servía una cena maravillosa, Harry escuchó historias de su brillante madre y su a veces torpe padre. Molly compartió un recuerdo de la boda de James y Lily, incluyendo un poco de la diversión durante la recepción. Harry rió sin parar ante la venganza que Vernon recibió a través de su padre perro. La pernera mojada y el hombre gritando bastaron para darle a Harry una imagen de lo sucedido. Invaluable. Remus rodó por el suelo de la risa ante la historia de Harry sobre su exitoso rescate de la bella doncella Hermione, incluso mientras evitaban referirse o hablar sobre las razones de dicho rescate. ¡Guau, Harry! ¡Qué ganas de contárselo a Canuto! Eres un merodeador de verdad, como tu padre. Pero necesitamos un apodo mejor que Cornamenta. Trabajo con Charlie, y a veces habla de los gemelos. Esos dos también son merodeadores oficiales. Puedes reconocerlos por mí. ¡Genial! Me ofrecieron el mapa que hicieron, pero como no suelo hacer bromas, pensé que deberían quedárselo. No diré delante de ningún guardián que les conseguí unas capas interesantes para ayudarles con sus travesuras. Así que ahí fueron a parar esas viejas capas de invisibilidad. Declaró Moody, entre risas. Compartieron más historias durante el postre, pero demasiado pronto llegó la hora de retirarse. Harry le dio un buzón para sus futuros intercambios de cartas. Remus sonrió al ver que el hijo de James no solo era un mago tan astuto, sino que además quería seguir en contacto con él. A Harry le dio pena despedirse temprano, pero al día siguiente tenían que madrugar y necesitaban irse. Lunático caminó la corta distancia de regreso a las 3 escobas. Mientras Harry y las niñas se iban a la cama después de darse dulces besos y abrazos, los adultos se quedaron despiertos para conversar. ¿Es cierto que San Mungo se negó a entregar pociones a la fortaleza?, preguntó Moody. La sanadora Flynn está furiosa. Alguien que se supone es el líder de la luz hirió a gente. Las familias están asustadas. En la enfermería no quieren enviar a nadie a Londres. La maestra de pociones Harper está furiosa. Ahora mismo, le rogó ayuda a Katrina y una flota de elfos embaló y trasladó su tienda a uno de los espacios libres. No sabe si regresará. Los aldeanos tienen acceso a través del portal y ella ya no tiene ningún interés en ayudar a ninguna persona prejuiciosa y retrógrada. Puede que haya nacido en Estados Unidos, pero ahora es escocesa. Menos mal que Harry plantó esos invernaderos hace unos meses dentro de la colina. Y almacenó algunas de las partes más comunes de pociones animales. Blanche asintió. No era cuestión de dinero, lo sabía. Katrina había contratado a un gerente para la enfermería, les había dado acceso a las ganancias del invernadero y un presupuesto. De momento, no entraba dinero. Pero con el tiempo aceptarían donaciones para cubrir los gastos de las lesiones y enfermedades de los no aurores. Tendría que revisar las cuentas más tarde, pero con los ingresos de las gemas y el oro que se recibía para las tiendas y los pisos, creía que cualquier pérdida a corto plazo se recuperaría. Pero que San Mungo les negara la entrada hasta que Frank y Alice Longbottom regresaran. Los habían atacado. Madame Longbottom decidió mantenerlos a salvo en casa. ¿Cómo fue ese secuestro? Varios sanadores ya habían dado aviso y se habían trasladado a Oxmeade. Cualquiera que no fuera sangre pura se marchaba. Había un hedor en el aire, y cada vez era peor. Los sanadores de la fortaleza recibían un salario muy bueno y alojamiento gratuito. Para cuando el administrador del hospital empezara a calcular las pérdidas, se darían cuenta de que habían cometido un grave error. Y el ministro Stewart había solicitado una reunión con Enrique Johnson para hablar sobre el espacio hospitalario en la fortaleza. Jueves 29 de octubre. Segundas oportunidades. La sincera disculpa de Hermione al Auror Pinkerton por carta no reparó el dolor que había causado. Esta vez, no fue su culpa. Mientras los niños se fueron a jugar con dragones, potencialmente, Hermione escribió una carta al editor de Leland Crier. El sanador Marius estaba obligado por la ley escocesa a no revelar ciertas afecciones médicas, excepto en casos como el suyo, y luego se informó a las autoridades. Cuando Hermione preguntó si tenían el informe forense, él lo había arrugado en la mano. Sabían que le habían administrado la dosis, e incluso cuáles eran los resultados deseados. No sabían cómo. Era difícil esperar los resultados. Y a nadie parecía gustarle mucho el nuevo Dodgers. De hecho, Hermione sentía compasión por él. Sabía lo que era estar afuera. Y ahora, aquí estaba. Harry iba a recuperar las ruinas del castillo. Los duendes lo restaurarían todo. Algún día viviría allí como reina. Necesitaba averiguar cuáles eran las normas para presentar una nueva heráldica. Algo al estilo de Gryffindor, rojo y dorado.
Algo que gritara Potter. ¿Sí? Porque si iba a ser reina, fue su rey quien la hizo reina. Las quejas de Hermione Granger, la bruja nacida de muggles, podrían ser desestimadas. Pero Hermione Granger, la prometida de Harry Potter, le habían administrado no una, sino 3 pociones altamente ilegales para alterar la personalidad y la memoria. 1. Pociones de lealtad dirigidas a Dumbledore. 2. Pociones de aversión dirigidas tanto a Harry, su prometido, como a Luna, su futura hermana esposa. Y 3. Una poción para olvidar lo sucedido en Hogwarts con la Guardia Negra. Después, la sometieron a un objeto oscuro diseñado para fortalecer y reforzar todas esas ideas revisionistas. Después de la carta al editor, Hermione también le escribió a Cedrella sobre lo sucedido para ver la mejor manera de redactar una carta de queja a la oficina local del DMLE. Ella no estaba contenta, pero se vengaría de la mejor manera que sabía, y conseguirle algo a Harry para agradecerle el rescate. Algunas de sus ideas originales tuvieron que esperar un par de años, como mínimo. Jueves 29 de octubre. Primera luz, Hogsmeade. Hoy era el día. Saldrían a buscar las ruinas. Spurnig le había asegurado a Harry que, aunque no fueran más que un montón de rocas enmohecidas, pronto tendría un hermoso castillo para sus damas y el centro infantil. El duende nunca le había mentido, pero Harry no iba a hacerse ilusiones. Demasiadas. Harry y Neville fueron escoltados a las 3 escobas por las tías Blanche y Esme, ya que Modi se suponía que estaba en la enfermería descansando. Harry se sintió fatal por dejar a las damas fuera de la aventura. Sus 2 tías se negaron. Hermione gritó: «No, gracias». Luna claramente quería ir, pero como era la única bruja, necesitarían que fuera otra bruja adulta, o su padre. Tenía un documento muy importante que entregar. Decidió quedarse en casa y ayudar. Y no revelar ningún secreto. Se guardó para sí que quería algunas escamas azules para un conjunto cuando fuera mayor. Harry se sorprendió y alegró al descubrir que Molly y Arthur se alojaban en las 3 escobas. La cariñosa madre tenía calentadores de manos caseros y bufandas de Gryffindor para repartir entre todos los que iban a la isla. Los niños mayores toleraron muy bien sus mimos. Tanto Harry como Neville lo disfrutaron, incluso si fingían distanciarse. Había que guardar las apariencias. Incluso Ian McMurray fue incluido en la entrega de una cálida bufanda de lana roja y dorada con el pedido de mantener a todos sus bebés a salvo, es decir, William, Charles y Harry. Los magos adultos fueron primero a la isla para revisar la situación del dragón. Remus le prometió a Harry que volvería si consideraban que era lo suficientemente seguro. Molly y Blanche parecían dispuestas a oponerse, pero Harry necesitaba ir a buscar las ruinas, y Neville quería practicar su magia terrestre para ver si podía perforar en busca de agua. Dejaron allí el gran almacén de carne que Pepper había conseguido. Nada como media tonelada de carne cruda de res y cerdo para hacerse amigo de los lugareños. El Aurorian McMurray estaba al mando. Estaba exento de sus funciones y no dudó en aprovechar la oportunidad de ayudar. Modi lo había elegido como su sustituto en esta misión de recuperar las ruinas. Con él estaban Billy Charlie Weasley y Remus Lupin, todos Gryffindors, sin miedo a ir a ver qué acechaba en la remota isla de Harry. Nadie le había contado aún a Neville sobre el ataque a su padre, pero todos en el pub hablaban sobre la muerte de un duende y cómo este iba a ser el juicio del siglo, ya que era contra un mago que había matado a un duende y luego mató al Auror que intentaba arrestarlo por dicho crimen. Ragnarok no estará contento, predijo Harry. No por el asesinato de un duende, aunque eso es perturbador. No, él mismo querría destripar al duende por haber sido apuñalado por un mago vago. Neville rió entre dientes. ¿Por qué los jóvenes se sentían tan atraídos por la violencia? La tía Blanche se preocupó, escuchando la conversación. Las chicas pidieron té de la casa y bollos para todos, pero les dijeron a los chicos que pidieran lo que quisieran para desayunar. Neville pidió un sándwich de jamón y huevo. Harry estaba demasiado emocionado como para querer comer, pero ya había empezado con el bollo cuando Remus regresó sonriendo. ¿Dragones?, preguntaron Harry y Neville al unísono, olvidando la comida. Remus encogió la nevera portátil. Un buen indicio de éxito. Remus asintió. Montones de preciosas escamas azules, excrementos apilados ordenadamente, una cueva natural perfecta en la orilla que muestra residencia reciente. Molly empezó a quejarse. ¿Qué tal? Neville y Harry extendieron la mano y tocaron el traslador antes de que las damas tuvieran tiempo de protestar. Y el trío desapareció. Harry y Neville miraron a su alrededor. Ya había manchas de nieve en el suelo y el aire era gélido. El viento del mar gélido los azotaba, y agradecieron los abrigos y bufandas que Molly les había obligado a usar. La isla parecía desolada donde habían desembarcado.
No había árboles altos, solo algún tipo de matorral espinoso. Uno de ellos tenía lana atrapada, así que había ovejas por ahí. Había mucha vegetación para pastar. Charlie se acercó con paso de gato. O era un encanto, o el hombre sabía caminar con mucho sigilo. Ian se unió a ellos con el mismo sigilo. El auror señaló y les hizo saber con señales con las manos que debían estar atentos, en silencio y listos para huir si las cosas salían mal. Y caminaron con cuidado hasta el acantilado, donde Bill estaba tendido boca abajo, mirando hacia el otro lado. Era evidente que llevaban allí un tiempo, pues la playa de esquisto estaba repleta de brillantes escamas azules. De hecho, a juzgar por el reflejo en el agua, las escamas también podrían estar en el agua. Mira, Harry. Los chicos están aquí y tienes tu traslador de emergencia. Esta es tu isla, tu castillo. Los dragones son muy territoriales. Debes hacerles saber que formas parte del territorio que deben proteger y, a cambio, les darás lo que necesitan. Instruyó Charlie. Remus le entregó el armario encogido de carne. Escucha. Tienes que hacer 3 cosas rápidamente. Desencoger la carne. Envía un pulso de magia al aire. Y luego sube aquí. Vuela. Luego nos mantendremos ocultos a ver si vienen. Abre la hielera. Pulso mágico, con la escoba en la mano. Vuela de vuelta. Lo tengo. Harry descendió flotando suavemente, atento a cualquier señal de movimiento. Desde la playa, pudo ver las huellas de las colas, donde las crestas de las alas habían arañado el costado de la cala natural. Y muchas escamas azules. Metió varias en una bolsa, con ganas de tener regalos para más tarde. Con la escoba en la mano, desencogió y abrió la hielera. Subiendo a la escoba, envió un pulso de magia al aire. El desayuno está listo. Gritó en voz alta. No pretendía hablar en Parcel, simplemente le salió. Neville, allá arriba, fue el único que lo oyó. Nadie más pareció notarlo con el viento, las olas y otros ruidos. Harry voló rápidamente para unirse a los adultos en la cresta. Todos se agacharon, con los omniculares en uso. Funcionó. Hubo un torrente de agua y luego, como antiguos monstruos marinos, las espirales subieron y bajaron. Azul brillante en la tenue luz de la mañana. Un breve rayo de luz irrumpió, y los lados relucientes brillaron como zafiros por un instante. Entonces, un adulto se acercó a la orilla con gracia y olfateó la hielera. Otro se le unió, un poco más largo y grande. Y luego dos crías de dragón. No debían de medir más de 2,5 metros. ¡No! No podía ser. Pero lo era. Del mismo color que el colgante del duende. 4 de los legendarios dragones de hielo. Los Eiruen. Una familia. 2 adultos y 2 jóvenes. Harry quedó atónito con su belleza. Tenían hambre. Los padres compartieron con los pequeños y luego se dieron un capricho. Estaban claramente felices de estar en el agua helada, y después de atiborrarse de carne, estaban descansando en la playa como si estuvieran en Brighton en verano. No es que Harry hubiera estado allí. Los 2 adultos entrelazaron sus cuellos antes de posarse en la orilla rocosa. Los dragones eran largos y delgados, de un intenso color azul rey. Durante una buena media hora, los magos los observaron. Todas sus preocupaciones se disiparon. Fue un momento mágico. Los adultos se despertaron y se estiraron. Entonces, de repente, uno de ellos voló en círculos justo encima de la cabeza de Harry, donde éste yacía. Rápidamente se dio la vuelta y se quedó allí parado y observó con asombro a esta criatura increíblemente hermosa y elegante. El dragón los rodeaba con una lentitud inimaginable. La escama de dragón azul intenso se había buscado durante mucho tiempo para broches de sanador, amuletos de paz y otras joyas. Ahora, esta asombrosa criatura estaba allí. Mirándolos. Mirando a Harry. Harry lo sintió. Otra conexión con otra criatura mágica. Fuertes, hermosas, pacíficas. Portadoras de salud. Charlie y Remus tenían lágrimas de alegría en los ojos. Bill era el único con una varita en la mano, listo para luchar si era necesario. Pero no era así. E incluso él finalmente lo sintió. Harry se prometió a sí mismo asegurarse de comprar todos los restos no deseados del carnicero para sus singulares residentes de la isla. El dragón resopló, lanzando una suave ráfaga de hielo hacia ellos, sin ninguna consecuencia dolorosa. Solo juguetona. Y entonces despegó, primero hacia arriba y luego hacia el mar. Desde una posición inicial elevada, se zambulló, y rápidamente se le unió su familia. Los magos adultos lo negarían si se les preguntara, pero ninguno de ellos tenía los ojos secos después de ese espectáculo. Tras un rato de recuperación, el grupo se alejó con cuidado del borde. Bill les hizo señas para que los siguieran.
Caminaron otros 10 o 15 minutos antes de rodear una roca, y allí estaba. Un castillo. Un castillo escocés realmente precioso. No parecía una ruina. Parecía un poco descuidado. Pero era magnífico. Harry ya tenía el lugar perfecto para trasladarlo. Solo necesitaban saber cómo llamaban los duendes su huella de pezuña. Harry lo llamaba el encantamiento de la huella. Consistía en medir y graficar el entorno del castillo antes de trasladarlo. Si Harry hubiera estado pensando, habría reconocido la forma del plano de los árboles frutales y de nueces que Luna, Hermione y él habían hecho la noche anterior. Harry fue primero, en caso de que los pupilos decidieran rechazar a alguno de los otros. El grupo siguió avanzando y, al acercarse, Harry sintió las barreras. Muy débiles, pero había barreras alrededor. De varios tipos, pero entre ellas había una que repelía a muggles. Le pediría a Bill que las reforzara antes de irse. Las protecciones lo alcanzaron, dándole la bienvenida. Harry se quedó allí, en el borde. Hola. Soy Harry Potter. Bienvenidos a mi castillo, bromeó Harry cuando por fin pudieron hablar libremente. Mientras permanezcamos en las salas, estaremos a salvo de los vecinos. No es que parecieran hostiles hacia ti, ni hacia nosotros, nos dimos cuenta. Vi rastros de ovejas y cabras salvajes. No he sentido nada maligno, ni he escaneado nada que indique una maldición. Lo siento, William. No creo que te ganes tu bonificación hoy, muchacho, lo consoló Ian. A menos que pueda ayudar a Harry con su cabello, bromeó Bill suavemente. Oye. Esa fue una petición seria. No quiero tener que llevar el pelo más largo que mi madre solo para que me quede bien. Harry se lo demostró alargándose el pelo y tiñéndolo de un rojo Weasley. Charlie estaba de espaldas, así que, al darse la vuelta, se sobresaltó. «Ginny, ¿se supone que deberías estar en la escuela?», preguntó el hombre al ver a Harry de perfil. Al acercarse, la principal diferencia eran los ojos. Ambos hermanos mayores se estremecieron. «Sin duda eres de la familia, Harry. Me alegra que no te interese nuestra hermana. En serio. Sería más que espeluznante», añadió Bill, lanzando hechizos de detección a la cabeza de Harry. Por desgracia, la maldita cicatriz interfería con las lecturas del cabello. Quizás tendrían que esperar. Empezaron a inspeccionar la zona. Ian tenía una lista de hechizos que revisar en busca de maldiciones, maleficios y todo tipo de maldades. Bill y Charlie hacían lo mismo. Charlie había aprendido mucho de Bill y viceversa. Harry empezó a decir que los dragones no los atacarían, pero se detuvo. Era un presentimiento, una emoción. ¿Se atrevería a arriesgar a otros basándose en eso? Deseó tener un libro para consultarlo y asegurarse. Harry negó con la cabeza. La libertad de información era maravillosa. Sus tías lo habían ayudado a superar el miedo a saber demasiado. Lo siento, Harry. Esta isla crece rápidamente. Muy rápido, así que podrías excavar en busca de agua y tener una oportunidad de encontrarla. Pero, ¿y si se trata de un río o una fuente de agua dulce? Sospecho que esa es la verdadera razón por la que los muggles abandonaron el castillo y esta isla. Algo le pasó a la fuente de agua. Se acercaron a la entrada y lograron atravesar las puertas después de aplicar aceite en las bisagras. Los magos caminaron por el gran salón. Los estandartes aún colgaban, al igual que los tapices. Todos parecían estar en un estado excepcional. Preservados del clima y del paso del tiempo por arte de magia. Había señales de batalla en la playa cerrada. Habían matado magos a los habitantes y luego se habían mudado, abandonando las riquezas del interior por ser muggle. Harry recordó la frase del castillo de lágrimas de la profecía de Luna. Las paredes sí parecían brillar a la luz de la mañana. Y la historia que contó Furia Sangrienta. Oye. Se suponía que aquí habría duendes. Ya era demasiado tarde. Y bien, Neville. Estabas hablando con el experto que recomendó Spurnik. ¿Listo para probar el hechizo de perforación de agua?, preguntó Bill, muy curioso sobre esa magia potencial. El maestro terrestre era el único elemental de la tierra en Gringotts. Y era muy respetado por sus logros con su magia especializada. Harry, Neville, creo que deberíamos hacerlo más lejos del castillo, por si acaso, recomendó Ian. Se alejó lo más posible del lugar donde los dragones habían estado holgazaneando y aún así mantenerse a la altura suficiente para perforar. El grupo siguió su ejemplo, pero Harry tuvo una idea. Se suponía que tendríamos duendes aquí. ¿Por qué no muevo las ruinas a la fortaleza ahora y comprobamos si se retrasaron un poco?, sugirió Harry. Harry. Estudié esto. Puedo hacerlo, insistió Neville. Ian señaló un lugar probable, y el heredero Longbottom se movió allí. Estaba listo para hacerlo.
Neville conectó la magia, extendió la mano y sintió la tierra. Inició el hechizo Cerebro a Daquan tan suavemente como pudo. La magia empezó a buscar agua dulce. Empezó a apartar tierra y polvo, y al encontrar roca sólida, empezó a perforar. La magia crecía a medida que Neville sentía la tierra. Dragones, invocados por magia, volaban en círculos sobre sus cabezas. Harry tenía trasladores de emergencia listos por si los necesitaban, pero parecían presentir que Harry formaba parte de lo que estaba sucediendo. Simplemente sentían curiosidad. Observaron por un tiempo, luego volvieron a sumergirse en el agua. BRR. Harry volvió su atención a Neville. Estaba experimentando el ciclo de retroalimentación del que le habían advertido. A medida que la magia y la felicidad crecían, el poder crecía, y los agujeros en la roca se agrandaban. Neville empezó a vibrar y Harry pudo notar que algo andaba mal. Nef. Ya basta. Gritó Harry. Ian también lo intentó. Neville. Alto. Alto. Los demás gritaban e incluso intentaban lanzar hechizos, pero nada funcionaba. Finalmente, Harry sintió que no tenía elección y dejó atónito a su amigo. Agotado, el niño cayó flácidamente al suelo. El Auror McMurray corrió hacia Neville. Gracias, Harry Potter. No pude aturdirlo ni siquiera atravesar el escudo que te rodeó. Fue la magia más hermosa y aterradora que he visto en mi vida. Tu duende Spurnik se enfadará muchísimo porque su agente no apareció esta mañana. Bill tenía la varita de vuelta en su mano. No había venido a un concurso de belleza. Sí. Esto no me convence, señor Potter. Creo que deberíamos regresar, sugirió el rompemaldiciones. Harry asintió, pero no quería dejar lo que había venido a buscar, así que se dio la vuelta. Tras asegurarse de que todos estuvieran a salvo, Harry lanzó primero el encantamiento de la huella. 2 veces. Luego, él redució. Y recogió el objeto. Luego se acercó para unirse al grupo en el viaje de regreso a casa. Todos los magos estaban allí. Excepto Neville, que dormía en un catre conjurado, todos miraban a Harry y los cimientos vacíos, de lo que había sido un gigantesco castillo durante siglos. Hasta que el niño lo encogió y lo metió en su bolsillo. Harry vio las miradas y se giró para observar el desastre, que eran las aberturas a los niveles inferiores. ¿Qué? Se suponía que debía tallarlos también. Tendré que volver. Soy nuevo en esto, ¿sabes? Esto debe ser pan comido para ustedes, o mejor dicho, pan comido, pero es la primera vez que muevo un castillo. Se defendió Harry. Bill miró a Charlie, quien miró a Remus. Ian, siendo el más lógico allí, puso su brazo alrededor del niño. No está mal, Potter. Nada mal para ser tu primera vez. Pero creo que será mejor que volvamos a atender a tu amigo. Harry sonrió radiante ante las palabras del Auror. No lo había hecho tan mal después de todo. Harry confiaba en el hombre y no conocía tan bien a los demás. No es que no quisiera conocer mejor al lunático. Al menos iría el fin de semana al homenaje a sus padres. Necesito una cita con Dharma Briocht, Auror McMurray. Necesito una licencia para dragones. Y averiguar cuáles son las leyes escocesas. ¿No eran preciosas? Ahora tendrán toda la isla para habitar, y el mar, y si el hechizo de Neville funcionó, también debería haber agua dulce. Creo que visitar a los duendes es muy importante, señor Potter. Ian no dijo que era porque olía a rata. El Auror McMurray tenía buen instinto. Cuando un goblin incumplía un contrato o su palabra, sin duda algo pasaba. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Capítulo 22. Jueves 29 de octubre. 7:35 am, Hospital Clark, Fortaleza de Edwick. El traslador los trajo directamente desde la isla que Harry llamaba Isla del Dragón, ahora frente al comando de Aurores. Remus empezó a mencionar algo sobre ese nombre para la pequeña isla, pero recordó que el chico tenía un castillo en el bolsillo. De todas las bromas que Bronx hizo, nunca hizo esa. Los adultos, excepto Ian, regresaron a las 3 escobas. Aún no tenían autorización para entrar en la fortaleza, un error que debía corregirse. Ian llevó a Neville flotando por el portal hacia el centro de justicia y a las nuevas instalaciones médicas. Mientras Neville era llevado a una habitación y colocado en una cama para ser tratado, Harry dejó el comando de Aurores para ir a la cima de la colina. Trabajó con Kyle y el equipo de ingeniería para colocar la fortaleza correctamente. Harry hizo su parte y fue ahuyentado. Estaba tratando de encontrar a Neville. ¿Qué es este lugar?, preguntó Harry, mirando a su alrededor. Olía vagamente a Hospital Muggle, pero tenía artefactos encantados por todas partes. Los goblins habían trabajado durante mucho tiempo en estas nuevas y mejoradas instalaciones.
Esta no era la pequeña enfermería de hace unos días. Era una sala de hospital. Entró un mago vestido de verde curativo, con el que Harry no estaba familiarizado. Sin embargo, el broche de su túnica no emanaba magia. A Harry se le erizó el vello del brazo. Sin dudarlo, Harry sacó su varita y dejó caer al hombre, provocando que se dispararan las alarmas. ¿Por qué aturdiste al sanador, Humon? Preguntó un duende con un hacha. Harry presentía que, si hubiera sido adulto, estarían usando a un duende vidente para hacerle esa pregunta a su fantasma. Más que un poco asustado por la enorme arma blanca, Harry gritó: «Es un sanador falso. Su alfiler no tiene magia», y se dirigía hacia mi hermano espiritual. La mujer de verde feo detrás de ellos golpeó las paredes y las alarmas se apagaron. El sanador Flynn es joven. Los alfileres encantados de los que hablas cuestan miles de galeones si no has heredado uno ni te lo ha comprado tu familia. Está aquí, en este castillo. Lo que significa que juro no hacer daño a ningún habitante. Igual que tú. Harry se sonrojó muchísimo. Perdón. Perdón. El guerrero se sentía un poco incómodo con la sanadora. Pero estaba aprendiendo. El chico tomó la decisión inteligente. Aturdir y verificar. Sin daños permanentes. Si hubiera sido un impostor el que entró aquí de alguna manera y mató a su hermano espiritual, y no hubiera actuado, ¿te alegraría eso? El sanador frunció el ceño a ambos guerreros, el duende y el humano. Tienes razón, claro. Vamos a subir a Flynn y a ver qué le pasa a tu amigo. ¿Decías que un duende le enseñó? Nunca lo conocí. Neville lo llamaba el maestro de tierra. Maestro terrestre. ¿Qué? Gritó el guardia goblin. Sí. Neville tenía una lista de hechizos. Harry convocó en silencio la lista ofensiva y se la entregó tras hacer una copia. Harry guardó los originales para los aurores. ¿Y no apareció hoy a la hora prevista? ¿No hay ninguna nota? Preguntó el duende. Sí, señor. Nos pareció extraño, pero el equipo no lo esperó. Teníamos mucho trabajo hoy. En efecto, señor Potter. El ministro Stewart entró acompañado de un hombre mayor que Harry reconoció del pueblo y del auror Pinkerton, quien claramente lo seguía de cerca. Señor Stewart. ¿Cómo está, señor? Me han engañado para que asuma el cargo de director interino del SMLE hasta que mi hija se dé cuenta de su error o decida fusilarme al amanecer por mi presunción. ¿Conoces armas muggles? Preguntó Harry. Ja. Los conozco y he entrenado con ellos. Soy de la Guardia Negra y estoy orgulloso de ello. Gracias por su servicio, señor. ¿Puedo preguntarle algo al respecto en algún momento? Protegí a la reina y a la patria en la década de 1880 y he servido desde entonces. Tuve que fingir ser mi propio hijo y nieto con el paso de los años. A los que no son magos les molesta ver un cumpleaños de más de un siglo, ¿no lo saben? Compartió el director Stewart. Harry extendió la mano y el hombre la estrechó. El ministro vio que estaban ocupados y se despidió. Por favor, venga a verme más tarde, señor Potter. Vendrán aurores de Inglaterra a arrestar a los que se ausentan. Le informé a Madame Bones de su clase matutina con Alastor Moody, así que debería tener tiempo antes de que lleguen hoy. Lo siento. Parece que Neville tendrá que faltar a la escuela por hoy. Cualquiera con una excusa válida puede quedarse en la fortaleza. Enviaré a un voluntario contigo como guardaespaldas a Hogwarts. Por favor, papá, ten cuidado. Te dejo con tu investigación. Ian McMurray apareció mientras hablaban y tomó el otro lado, frente a Pinkerton. El nuevo director se volvió hacia la bruja que estaba allí. No te separes de Siobhan, Constance. Peabody te relevará en unas horas. ¿La han llamado? Sí, señor. Saludó y tomó su lugar mientras el ministro se marchaba. Ian saludó a Harry y luego a su nuevo jefe. La situación estaba tensa, y les costaría un poco ponerse al día. Harry le entregó los hechizos al nuevo director y dio un resumen de lo que sabía que sucedió mientras los curanderos trabajaban en su amigo. El sanador Flynn informaba al director. Necesito un vampiro en quien pueda confiar. La sangre de este chico está saturada de poder. No me atrevo a despertarlo. Destruiría la región. De hecho, creo que lo mejor es que volvamos a tu isla. No hay pulsos mágicos ahí, o nos devorarán los dragones. Informó Harry. Un vampiro me ha encargado un encantamiento que acabo de terminar. Permítame enviarle una nota a un sanador, señor. Harry salió, colocó una burbuja de privacidad y llamó a Ernest. Por favor, llévale esto al sanador Marius y dile que su encargo está listo, pero necesitamos un vampiro de confianza de inmediato. Es para Neville.
Ante esto, Ernest pareció más que un poco asustado, pero se fue a cumplir las órdenes de su amo. A instancias de todos los presentes, trasladaron a Neville a la comandancia de Aurores. A Harry no le sorprendió ver a Moody allí. Se suponía que estaba descansando. Huelo la mano de Dumbledore en esto. Dominando a Neville hasta el punto de necesitar ser drenado. ¿Y mancuerna ofreciéndose tan gentilmente a hacerlo? No, prefiero confiar en el amigo de Marius, opinó Harry. Alastor asintió y le dio una palmadita en el hombro al niño. Jueves 29 de octubre. 8:15 am la casa de los gritos. Alastor estaba demasiado pálido y debería estar descansando. En cambio, el señor Stewart y Moody fueron a sus casas a bañarse y luego a aplicarse todos los aromas enmascaradores que conocían. Moody usó la capa de invisibilidad de Harry. Se suponía que Moody debía estar en reposo absoluto, pero esto involucraba a su ahijado. No podía quedarse en cama. Desde allí, Pepper y sus amigos se dirigieron a la casa de los gritos, preparando el camino. No estaba dentro de las barreras de la aldea ni de Hogwarts, y con suerte sería seguro. Harry tuvo que hacer un traslador y enviárselo a Marius para que se lo diera al grupo que venía, para que no estuvieran expuestos a la luz del sol. Las ventanas ya estaban tapiadas, pero una avanzadilla, compuesta por humanos, vino a revisarlas. Uno añadió cortinas negras a todas las ventanas antes de que la propia reina llegara a la cabaña. Harry se adelantó para saludarla e hizo una reverencia. El sanador Flynn mostró su caduceo de sanador, que supuestamente significaba protección contra los vampiros. Deseó no haber estado nunca en una situación donde eso se pusiera a prueba. Mostrar deferencia hacia una dama así como hacia un poderoso miembro de la realeza desconocido que está de visita es simplemente una buena educación inteligente, pero como la vida de Neville estaba en juego, Harry estaba haciendo todo lo posible. Su Majestad, dijo Harry con deferencia, mientras le ofrecía el mejor paraguas de encaje. Si puede ayudar a mi hermano espiritual y jura no matarlo a propósito, le regalaré esto. Le protegerá de la luz del sol. El día estaba muy gris, y la señora aún llevaba un velo espeso y había aparecido directamente dentro de la casa. No quería correr ningún riesgo. El vampiro miró el dispositivo. ¿En serio? ¿Dónde encontraste esto? He estado buscando uno. Respetuosamente, Harry respondió. Marius, quiero decir, un amigo en común me contó sobre la necesidad y yo hice algo. No diré su nombre completo, ya que ya no están juntos. Pero lo hago como amistad. Acepto tus condiciones. La voz baja de la mujer resonó por la habitación destartalada. Al menos estaba físicamente limpia para esto. El sanador del castillo se acercó tembloroso y explicó el procedimiento. El mago quería que la vampiresa extrajera aproximadamente medio litro de sangre a la vez. Le administrarían a Neville pociones reconstituyentes para algunos, transfusiones de sangre para el resto, y repetirían el proceso hasta que sus niveles de saturación mágica se normalizaran. Esta vez, la sangre guardada del Aurora Neval coincidió y fue traída y preparada. Alguien intentó matar no solo a su amigo, sino a todos los que estaban con usted, señor Potter, informó la reina vampiro después de varias pintas. Extendió los colmillos y su lengua puntiaguda atrapó una gota de sangre que intentaba escapar de sus labios. Los adultos sospechaban que se trataba de una trampa sobre poderes mágicos. Harry asintió. Por mucho que le molestara observar, Harry no permitiría que su amigo estuviera desprotegido ante un depredador tan peligroso. Mientras Harry vigilaba a la reina vampiro, sus guardaespaldas lo vigilaban a él. Por supuesto, todos estaban siendo monitoreados por el invisible Moody, quien lo veía todo. Fue necesario prácticamente dejar seco al chico Longbottom antes de que el nivel mágico de Neville fuera apenas superior a lo normal. No puedo arriesgarme a dejarla ir otra vez. No tenemos tanta sangre humana. Y ya ha recibido la dosis máxima de reposición para un adulto. Mucho más de lo que normalmente es seguro para un niño. Harry asintió. Esto no era una metedura de pata típica de me caí de la bicicleta, así que se arriesgaron para obtener mejores resultados. Neville empezó a moverse, y la reina le besó la mejilla y luego la de Harry. Muchísimas gracias por invitarme al mejor té que he disfrutado. Me gustaría ser tu amigo, Harry Potter. Cuando seas mayor y estés listo para ser una bruja. Los ojos de Harry se abrieron de par en par. Seguro que no lo decía en serio. Había estado con Marius. De repente, los vampiros desaparecieron y los guardias ocultos de Neville aparecieron. El sanador se apoyó en la mesa. El alivio se reflejaba en su rostro al ver que los no muertos chupasangre se habían ido. ¿Podemos volver al castillo, por favor? ¿Y a las protecciones?
suplicó el sanador Flynn. El sanador no se comportaba con su habitual mal humor, lo que asustó terriblemente a Harry. ¿Se estaba muriendo Neville? Moody asintió y se encargó de levitar a Neville. Harry lo miró fijamente y tomó el relevo, mostrando preocupación por su hermano espiritual. Se pondrá bien, ¿verdad? Sí, señor Potter, lo es. Necesito que alguien cubra el resto de mi turno. Ya terminé, declaró el sanador Flynn. Sé por qué viniste, Moody, pero tú también necesitas volver a la cama. Yo me encargaré de ese muchacho. Necesitas descansar, prometió el director Stewart. Marcó un código en su placa mientras seguía caminando con Moody y Harry. ¿Por qué Harry no pensó antes en las insignias vinculadas? ¡Genial! Harry le escribió una nota rápida a Katrina para que le enviara uno de los broches de sanador terminados al sanador Flynn como agradecimiento por salvarle la vida a Neville. Y como disculpa por aturdirlo. Después de todo, reconoció la voz del hombre que había ayudado a cuidar a Moody, aunque no recordaba su rostro. Necesitamos contratar más sanadores para la fortaleza. Por favor, envía tu solicitud de salario a Katrina Bell si quieres vivir y trabajar allí. No pueden entrar vampiros, prometió Harry. El curandero le dirigió una mirada dudosa y se fue a usar la red flu en las 3 escobas. Harry intentó disculparse por aturdirlo. Supongo que no era la mejor manera de reclutar nuevos talentos para la fortaleza, aunque el hombre se comportara como el hijo mayor del señor Gruñón. Bueno, casi siempre. Jueves 29 de octubre, 8:45 am. Segundas oportunidades. Moody caminó mientras Harry llevaba a Neville, que yacía en la camilla, a la tienda. Angus Stewart los detuvo en la puerta. ¿No sabes lo que significó ese beso, verdad, Potter? Preguntó Angus Stewart. No, señor, no lo hago. Tú y Neville están bajo su protección. Probablemente termine cuando ambos tengan 17 años, pero no lo pongan a prueba, aconsejó el nuevo director del Smle. No, señor. Asintió Harry enfáticamente. Segundas oportunidades. Alastor Moody. ¿Sabes lo que significa reposo en cama? Bueno, no significa salir a corretear con dragones y vampiros. Dios mío. Me da mucha rabia ver a ese petimetre ganando dinero con sus cuentos de hadas cuando Harry está aquí. Se pellizcó la nariz, abrazó fuertemente a Moody y corrió hacia la red flu. La tía Blanche se apresuró a llamar a Augusta por la red flu. Le habían informado de la situación. No estaba contenta, pero agradecía que fuera una situación inusual y que los adultos responsables estuvieran haciendo lo que podían. Había contratado cuidadores privados para Frankie Alice después del susto en San Mungo, y envió a su elfo doméstico Clive a recoger a Neville. Por favor, informe a Madame Longbottom que Neville le debe la vida a la Aurorsean Oneal y a los sanadores Abbott y Flynn. Moody escribió una nota rápida, pero le contó a Clive lo que decía, para beneficio de todos los presentes. Neville se despertó lo suficiente como para despedirse como es debido. Y gracias. Era consciente de lo sucedido y de lo cerca que estuvo de morir, aunque no entendiera por qué. Harry llamó a Edwig. En cuanto hubiera un refugio para lechuzas disponible en la fortaleza, Harry la llevaría allí. Nadie podría llegar hasta ella allí. Aunque nadie lo había intentado. Edwig trenzó el cabello de Harry para que su cría se calmara un poco. Harry bajó a la sala de entrenamiento para practicar el lanzamiento de dagas. Los 3 objetivos tenían caras diferentes, y se aseguró de que desaparecieran cuando volvió a subir. Más tarde, enviaron a Pepper a casa de Longbottom con una tarjeta de felicitación y golosinas caseras. Jueves 29 de octubre. Cherry Hill. La cuna de Neville fue recogida por Clive en lugar de pasar por la red flu, mientras su abuela enojada esperaba al otro lado. Por suerte para Neville, no tuvo que fingir que estaba enfermo. Solo deseaba poder volver a perder el conocimiento. Sabía que era un desperdicio de oro intentar algo así. Talento. Ja. Tu padre tenía más talento en el dedo meñique de su pie derecho que tú en todo tu cuerpo. Y ahora tenemos que gastar oro en ti para curarte. La curandera se aclaró la garganta para anunciar su presencia. El paciente ha perdido casi toda su sangre natural esta mañana. Tengo el informe del curandero. Necesito vigilarlo de cerca durante un tiempo. ¿Podrían, por favor, trasladarlo a las habitaciones de su padre? La sanadora actuaba correctamente, pero con sinceridad. ¿Acaso la mujer no sabía cómo dar órdenes a un elfo doméstico? Pensó Augusta. Una vez que Neville estuvo en su lugar, la sanadora realizó todos los escaneos habituales y estaba preocupada por la energía mágica. Había oído hablar del uso de vampiros, pero había que tener cuidado de no dejar que el paciente se dejara cautivar. Claro que tenían sus propias reglas con respecto a los niños. ¿Era su lugar? Sí, lo sentía.
Mientras el elfo doméstico renovaba los jugos y el agua en la habitación para los pacientes, la curandera preguntó, ¿tiene el joven señor Longbottom algún pariente vivo? Además de los 3 aquí presentes, quiero decir. Clive asintió. El amo Harry Potter ama a su hermano espiritual. Auror McMurray, el joven primo de la señora Alice, vive en Escocia. Muchos miembros de la familia han sido asesinados por hombres malvados, señora Curación. Lo sé. Yo también perdí a mi familia. Solo porque no tenían magia. Clive le dio una palmadita en el brazo. La curandera no entendía la lectura de los Longbottom ni el régimen de pociones que les habían impuesto en el hospital. Estaba contraindicado. Ordenó pociones de limpieza y analizó sus fluidos vitales fuera de la vista de la malvada bruja que controlaba el lugar. Estas personas eran su responsabilidad, y mejorarían. Pero también iba a escribirle una cartita al Auror McMurray. Cuando Pepper apareció con una tarjeta de recuperación y golosinas caseras de Harry Potter, no levantó la vista en absoluto. El elfo doméstico se lo había contado, y ella nunca había conocido a uno malo ni mentiroso. Bueno, uno que fuera tratado bien. Jueves 29 de octubre. Segundas oportunidades. Había un pasadizo secreto a Hogwarts en esa casa. ¿Y si un hombre lobo o una de esas arañas inteligentes entrara y saltara las barreras por ahí? Preguntó Modi a un Harry más tranquilo que regresaba del entrenamiento. Harry se estremeció. La tía Blanche le hizo una mueca a Alastor y le dio una taza de sopa de pollo. ¿Saliste a ver la isla del dragón? Preguntó Harry. Ah. Eso me recuerda. Tía Esme, tengo un regalo para ti. Harry le entregó algunas de las escamas rotas más pequeñas para que ella hiciera las joyas. Sus ojos brillaron y le dio las gracias con un beso en la frente, sin decir palabra para no interrumpir a Alastor. Sí, salí un momento con Lupin. Hiciste un buen trabajo desmontando la fortaleza. Los goblins están muy ocupados, reconstruyendo el castillo. Harry, Luna y Hermione tenían planes para esa tarde. Plantar varios tipos de árboles frutales y de nueces que crecían bien en la región. Una vez que Neville se recuperara, podría usar su magia para envejecerlos, y muy pronto podrían tener árboles frutales por dentro y por fuera. El personal inicial había recibido presupuestos y estaba contratando más personal. A Harry no le preocupaba el flujo de caja a corto plazo gracias a los fondos de los mortífagos que habían obtenido del hogar Pettigrew. Era una forma de purificar el oro que Spurnik insinuaba, usándolo para financiar negocios emergentes para personas que habían sido blanco de estos monstruos en el pasado. Y para darles a los magos un lugar seguro donde trabajar y vivir. La atención de Harry fue captada por Moody, quien continuó con sus pensamientos. Esa sería otra forma de derrotar a un basilisco. Lleva contigo rocas encogidas. Grandes. La próxima vez perforaremos con ese método. Harry se rió y tomó nota de que debía conseguir y encoger algunas rocas grandes para su bolsa. Moody continuó su informe sobre la isla. Neville construyó un maravilloso sistema de cavernas en la parte de la isla donde estaba el castillo. Me confundí un poco al intentar seguirlo todo. Un pozo descendía casi en línea recta. No sé si fue agua salada o dulce lo que encontró. Moody miró a izquierda y derecha. Tengo una sugerencia, Harry. Empieza a hacer trasladores regulares y de emergencia para tu isla. Claramente tienes un plan, adivinó Harry. Hagrid estaría devastado si el ministerio viniera y confiscara a sus bebés, pues los matarían sin piedad. Esas acromántulas. Conozco a Angus. Es un hombre luchador, y una cosa muerta, ya sea un hombre peligroso o una bestia, no puede hacerte daño. Harry asintió. De vez en cuando luchaba contra esa atracción. Bueno, últimamente, con más frecuencia. El muchacho Potter palmeó el prendedor estilizado con forma de cardo que llevaba. Trasladad esas arañas a la isla. Luego traed a Hagrid a la isla para que cuide de los dragones y las arañas. Los elfos podrán darles caza cuando se acabe. Hay mucha agua en el aire para Aguamenti. Prefiero trasladarlo a él y a sus crías ahora que tener que arrestarlo después. Y todos mis sentidos me dicen que algo grande se avecina. El basilisco de Hagrid. Me temo que sí. Harry miró a su mentor. Hablaré con él. Invítalo o a la isla. Probablemente podríamos construirle una casa con las ruinas. Los elfos son muy buenos en la transfiguración. Y los dragones son los más hermosos que he conocido. Charlie incluso lo dijo. Ay, necesito que Katrina envíe a alguien a las 3 escobas para conseguir los juramentos de Remus, Charlie y Bill para que puedan entrar en la fortaleza. Harry tomó notas rápidas, olvidándose de Hagrid en la prisa de asegurarse de que Remus pudiera visitar el patio de comidas con él esa noche. Harry intercambiaba ingredientes frescos por su valor en cupones de comida con los restaurantes.
Así, la comida Muggle, barata y abundante, se convirtió en una excelente manera de recompensar al personal, a los amigos y a la familia con comidas fuera sin gastar su limitado dinero. El acuerdo de Harry con la tía Blanche y el sistema monetario era una locura. Harry podía comprar y vender casas, pero tenía que ahorrar los sicles que ganaba limpiando ventanas para comprarles dulces a Luna y Hermione en Honeyduques. Guay. Quizás los intercambiarían por comida. Harry anotó la idea mientras Moody se reía de sus travesuras mientras tomaba sopa e ignoraba el ceño fruncido de Blanche. El Auror jefe Scrimgeour y el Auror Kingsley Shacklebolt salieron de la red Flu de las tres escobas y comenzaron a dirigirse hacia segundas oportunidades. La runa de alerta de Moody se activó mientras el maestro Auror descansaba en el sofá. Bueno, ya está. Ya es oficialmente el fin de las clases de Forge. Tienes que volver a Hogwarts. Oliver te espera, junto con otros estudiantes de clase. Sé que no quieres ir, muchacho, pero es la ley. Será mejor que te vean yendo hoy. Harry era ahora el que fruncía el ceño. Mandó a Ernest a pedir una bolsa de sándwiches para desayunar. Había estado demasiado nervioso y emocionado para comer mucho antes, pero ahora tenía mucha hambre. También se aseguró de quitarse el brazalete inhibidor que usaba con las tías. La tía Blanche lo había criticado mucho últimamente, y no sabía por qué. Vender una gema le reportó varios cientos de galeones. Y no comía nada dentro de Hogwarts. El otro día demostraron que no era seguro. Luna apareció con Hermione desde el sótano, donde Hermione dio su entrevista. Él se detuvo, besó y abrazó a cada chica al salir, y pasó por las tres escobas a por los sándwiches de desayuno seguros. Había pedidos suficientes para compartir. Harry y las chicas se unieron a Oliver, Fred y George, junto con algunos otros que llegaron tarde, mientras los estudiantes se dirigían al castillo. Buscó con la mirada a Riona Chonewall, la de primer año, pero no la vio. Sintió a Tonks cerca, pero no la vio. Qué raro. Luna repartió sándwiches a todos, empezando por Harry. Ya había hecho mucha magia y la necesitaba. Los demás apreciaron la comida y así lo dijeron. Los aurores ingleses los seguían a una distancia prudencial. A Harry le picaban los hombros al verlos allí, pero sinceramente no creía que fueran a atacar a nadie. El grupo rió y bromeó. Todos sabían de las muertes de los aurores, pero no estaban al tanto. Sí, era triste, pero debido a las drogas y los antídotos, parecía que había pasado mucho tiempo. Incluso Harry lo sintió. También sabían que cualquiera que se quedara en el castillo sería fan de Dumbledore. Sí, se rumoreaba entre el grupo. Algunos habían visto la nueva fortaleza antes de que llegara la niebla. Otros creían que se estaban burlando. Harry guardó silencio y jugó a ser su guardaespaldas. Había sido Dumbledore quien había intentado matar a Neville esa mañana. Lo último que Harry quería era ir a la escuela con él. Su petición de educación en casa pronto se escucharía en la reunión del Consejo, o la Cámara de los Comunes, y si se aprobaba, Harry no estaría infringiendo la ley. Al menos Neville y sus damas estaban a salvo. Harry intentó contratar a Cedric para que fuera el guardaespaldas de Luna cuando pudo. Aceptó el trabajo con gusto, pero rechazó el oro. ¿Qué pasaba con Puffs? Ganar dinero honrado era, bueno, honrado. Harry negó con la cabeza y se mantuvo más cerca de Ron, Seamus y Dean de lo habitual. No le gustaba estar allí, no quería estar allí, pero protegería a los demás si fuera necesario. Harry observó a sus damas mientras ellas tomaban sus lugares de mala gana. Aunque los obligaran a estar en la mesa, ninguno comía nada de lo que proporcionaba la escuela. Ni comían en los platos, ni siquiera en esta sala. Los aurores se acercaron a Albus Dumbledore, ataviado con una espléndida túnica. Hablaré contigo, Harry, hijo mío, a mi regreso. Tengo que ir a un tribunal legítimo y enfrentar cargos falsos. El desdén emanaba de las palabras del director, como el veneno de los colmillos de una acromántula. Bueno, esa fue una gran noticia. No el juicio injusto que no lo obligaría a rendir cuentas, sino que estaría fuera del castillo. Besando a Luna después de acompañarla a clase, él y Hermione fueron a encantamientos. Harry sacó los diarios enlazados y comenzó a escribir. ¿Cómo se cambió la jurisdicción de Dumbledore a Inglaterra por un crimen escocés? Livio estaba muy angustiado. Juniper. La joven elfa tenía la autoridad en la casa Potter para pedir ayuda. De alguna manera, la guapa rubia sabía quién era y la llamaba por su nombre, aunque Livy nunca se había dejado ver ni hablado. Ahora, el terrible director le había dado una orden. ¿Qué es ese ruido?, preguntó Juniper, chasqueando los dedos. Ambos elfos suspiraron aliviados. El desagradable director le dice a Livy que deje a esta desagradable persona en la oficina de la señora Kitty Gata.
Bueno, como somos esclavos de él, tenemos que hacer lo que él dice. Libby comenzó a protestar, pero Juniper los llevó a ambos a la antigua oficina de la profesora McGonagall. Era donde guardaban muchas cosas ruidosas y desagradables del director. Libby, por favor, haz caso al director. Juniper imitó al director a la perfección. Que no te pillen. Hablando como magos. Libby estaba realmente asustada por su jefe. Juniper asintió, pero nadie lo vio. Y Libby obedeció perfectamente, poniendo la estatua sobre el escritorio viejo de la señora. Jueves 29 de octubre. Después de la reunión del Wizengamot, Lovegood Publishing, Edwigscape. Mientras Xeno se sentaba para informar del juicio, le costaba creer lo que había visto. Era tan repugnante. ¿Cómo se llegó a esta situación? Lucius Malfoy fue uno de los pocos miembros de su facción que se presentó. La mayoría de ese grupo estaba tan aterrorizado por Dumbledore como su amo. De hecho, muchos de la facción oscura no querían que la atención negativa de Dumbledore se centrara en ellos. Buscaron otros lugares donde estar. A pesar de la verdad, a pesar de la evidencia, a pesar de la ley. Xeno había estado en la galería junto con Rita Skeeter y varios periodistas más. No le interesaba la manipulación de Rita. Estaba seguro de que el profeta estaba comprometido, ya que iniciaron y detuvieron la campaña contra Dumbledore. Xeno quería mostrar la verdad en el periódico de mañana. ¿Pero quién iba a creerlo? Fudge había exigido su derecho a actuar como juez. Eso era creíble. Amelia Bones era la fiscal. Dumbledore había intentado contratar a Cerdeilla Black, pero ella lo rechazó de plano. Era peligroso para ella hacerlo, pero había pasado la mayor parte del tiempo en el tribunal híbrido de Stirling antes de casarse. Planeaba concluir sus casos pendientes y mudarse. Aún así, ella había hecho muchos enemigos ese día, y Albus se aseguró de que todos supieran que la bruja podía ser contratada por muggles y por gente como Sirius Black, pero ella no defendería a héroes como él. A Xeno le preocupaba eso. No le temía a Dumbledore como enemigo en particular. Sobre todo desde que se mudó a un lugar al que el mago no podía entrar. Y el hombre había jurado no lastimar a su pequeño nabo. Luna tenía una compañera elfa oculta. Libby, quizá. ¿Quién era este mago que representaba a Dumbledore? En lugar de un abogado conocido, tenía un amigo, el Pias Doge, quien no era conocido por sus habilidades en política ni derecho. Pero era un buen amigo de Albus Dumbledore. No es que Xeno fuera a delatar a los dos hombres, que casualmente eran amantes ocasionales. Su periódico no era de ese tipo. Era más propio de Skeeter. Xeno se centró en los hechos. Intentó ofrecer una visión objetiva de la acusación. Amelia Bones presentó la evidencia de alta clase, escaneos de los efectos en varios estudiantes que estaban bajo la influencia de un brebaje de lealtad, una magia de olvido de algún tipo y una magia de aversión de algún tipo. La petición que presentó era suspender a Dumbledore de sus funciones como director mientras se esperaban los resultados finales, pero las conclusiones eran incontrovertibles. Los estudiantes habían recibido pociones en Hogwarts, y no eran pociones normales. Algo muy avanzado. No se trataba de una broma estudiantil. Xeno comprendió que había fallado. Varios herederos poseían anillos de calidad que detectaban venenos y pociones. Longbottom había evitado así el perfume de una poción de amor. La gente de aquí no iba a poder entender la química orgánica mágica. Que varios compuestos por separado no serían detectables por un anillo o amuleto, pero una vez combinados, por ejemplo, en el estómago de un estudiante, entonces se convertía en una poción de amor, olvido, etc. Y alguien le había hecho esto a su único hijo. Xeno estaba indignado, pero intentaba contar la verdad para que los lectores la comprendieran y se unieran a él en su afán por derrocar a su autoproclamado rey. Doge leyó entonces las preguntas, cuidadosamente redactadas, de Albus al científico estadounidense. Su nombre, que sonaba a muggle, David Rogers, bastó para que varios miembros descartaran cualquier cosa que dijera en ese momento. ¿A qué escuela fuiste? Centro de Hechicería Rose de Pasadena, California. Obtuve mi maestría en runas y pociones en Berkeley y mi doctorado en ciencias forenses mágicas del Valle de la Muerte. Es donde van los mejores. Xeno tuvo que investigarlo. La escuela contaba con un programa forense de alto nivel. Técnicamente, Salem figuraba como líder en escuelas de habla inglesa. Japón, Rumanía y Egipto tenían escuelas mucho mejores que Hogwarts y ofrecían títulos avanzados. Pero varios educadores se habían graduado en Salem, por lo que probablemente ese informe estuviera sesgado. La respuesta de Doge, los mejores, como dices, van a Hogwarts, jovencito, fue ridícula. No sabía que Hogwarts ofreciera títulos avanzados, replicó Dodgers.
Y tenía razón. No se ofrecían maestrías, y mucho menos un doctorado. Fudge golpeó el mazo. Cuidado con el tono. El señor Doge es miembro del Wizengamot y una persona con mucho conocimiento. Muestra respeto o te enfrentarás a sanciones económicas. David se calló por una vez. Sheno le había advertido que podría ser multado por decir la verdad, pero no le había creído. No mencionas ninguna poción específica con la que la víctima, quiero decir, mi cliente, supuestamente administró a los estudiantes de Hogwarts. Estudiantes cuyos padres están en este mismo salón. Eso es por el análisis de orina y sangre que le hicieron. David dejó de hablar ante los gritos. Eso había provocado que varias personas en la multitud reaccionaran. Los oídos de Sheno realmente habían sido lastimados. El científico tuvo que detenerse. La magia de sangre se consideraba oscura, y muchos entre la multitud jadearon, gritaron y gemieron. ¡No! Ahora, el hombre cuya credibilidad ya estaba en peligro por ser estadounidense iba a ser visto como un inútil. Sheno intentó escribir un par de párrafos sobre qué eran los análisis de sangre, pero de nuevo tuvo que investigar. Fue a hablar directamente con los científicos. ¡Qué extraño! El mago que testificó no estaba en el laboratorio, ni tampoco la bruja. Buscó a su alrededor y encontró a un asistente local que pudo responder a sus preguntas sobre análisis de sangre y orina. No creía que los lectores lo aprobaran. Demasiadas pociones prohibidas usaban sangre, orina y otros fluidos corporales para crear esclavos vivos. El servicial asistente tampoco sabía dónde estaban las personas desaparecidas, pero prometió pedirles a los elfos que las buscaran. Sheno volvió a escribir. El resultado fue simple. A los estudiantes no se les administraron pociones estándar. Estas son detectables por varios focos mágicos. Sheno volvió a trabajar en el artículo. ¿Qué pasó después? Ah, sí. Entonces el estadounidense firmó su sentencia de muerte. De su credibilidad en Inglaterra, claro está. Dodgers declaró. Tenemos suficientes pruebas de manipulación. El procedimiento es estándar. Presentar las pruebas de un delito. Y lo hice. Luego, solicitamos una orden judicial y registramos los ingredientes de la poción, así como la oficina del director. Por lo que he visto, creo que es más alquímico que una poción. Cuando lo vea, lo sabré. Vaya, qué error. Doge no fue el único enojado por esa declaración, pero su respuesta fue típica de cómo se sentían los demás. Cuando lo veas, lo sabrás. Quieres emprender una cacería de brujas salvaje. Y no cualquier objetivo, sino el hechicero más grande que jamás haya existido. El más poderoso. Sheno no estaba seguro de lo que pasó después. Simplemente informó lo que vio. Dodger sacó un orbe. Por favor, sostenga esto, señor Dumbledore. No le hará daño. ¿Qué haces, jovencito? Preguntó Dumbledore. Entonces sus ojos brillaron un instante. Sostuvo el orbe con gusto. Su feo anillo negro hizo contacto, midiendo tu poder. Tengo a Harry Potter y a Neville Longbottom. Basta. Ya hemos oído suficiente. No sabe nada y busca pruebas, intervino Doge. Sheno informó lo que dijo el hombre. ¿Acaso Dodgers intentaba crear pruebas? Sheno no lo creía. Intentaba averiguar cómo los niños acabaron con pociones dentro sin que nadie las detectara. Sheno observaba. No tenía idea de qué había hecho Dumbledore con el orbe. Dumbledore devolvió el dispositivo sin decir palabra. El sanador, doctor en ciencias forenses, estaba demasiado distraído con el juicio como para notar que su orbe estaba destruido. ¿Creando pruebas? ¡No! Lo estaba reportando. El científico se lo guardó sin revisarlo. Sheno notó que el mago extranjero estaba furioso por haber sido ignorado. Se consideraba un científico de primer nivel y no aportaría pruebas. Sus gritos de protesta no le sirvieron de nada, y fue silenciado. Física y metafóricamente. En el juicio, Sheno notó que el maestro de pociones Snape esperaba entre bastidores, con aspecto muy perturbado. Cuando Sheno lo interrogó, respondió que no quería estar allí durante el curso escolar. Tenía adolescentes con hormonas que vigilar. Serpientes que necesitaban protección de los Gryffindors. Sheno preguntó si sabía cómo se pocionaban los estudiantes y recibió una burla, una mueca de desprecio y un desaire. El hombre no dijo nada más. Lovegood miró sus notas y continuó su narración. Amelia intentó presentar sus otras pruebas, pero la detuvieron con un gesto. Explicó los resultados de la poción de Hermione Granger. La silenciaron a gritos. Nadie en esa sala quería oír hablar de una hija de muggles víctima de un crimen.
Amelia debería haber empezado con Harry Potter, pero ya era demasiado tarde. El veredicto ni siquiera fue sometido a votación. Dumbledore fue declarado inocente de todos los cargos y Hermione Granger fue multada con 100 galeones por presentar una reclamación falsa contra un gran hombre. No importa que no fuera su petición. Sheno se aferró a su pluma e intentó organizar sus ideas para el artículo. Ah, sí, esa última pregunta. Había una hermosa mujer entre el público, sentada con la prensa. Sheno le preguntó amablemente qué pensaba al respecto. Creo que Inglaterra tiene un problema. Al menos, con lo viejo que es, no durará para siempre. Después de todo, las revoluciones pueden ser muy peligrosas, afirmó la mujer en un francés perfecto. Alguien cerca de ellos olfateó y dijo, Véela. No deberían permitirles estar aquí. Sheno Lovegor, el pregonero de las tierras altas, respondió en el mismo idioma. Apolline de la Cour. La pequeña Chiene. Espero con interés su artículo, señora de la Cour. Ella sonrió dulcemente y desapareció entre la multitud. Sheno tenía un trabajo arduo por delante. ¿Quién, aparte de Aberforth, iba a creer, o entender, una sola palabra? Al menos el artículo de Hermione estaba terminado, y Luna había hecho un buen trabajo. Dumbledore estaba rodeado de simpatizantes que le hacían saber que creían en él. Lo único que el gran hombre quería era volver a Hogwarts y hablar con Harry. El nuevo regalo de la estatua para Minerva debería estar en su lugar, así que por una vez, ejercería su voluntad sobre el muchacho. Se dirigía a la Red Floo, ya que la multitud comenzaba a disminuir, cuando el americano enojado lo enfrentó y lo empujó hacia una de las salas de conferencias laterales. David. No puedes, Naomi Kearns intentó detener a su compañero, pero él ya estaba gritando. Oye. Me importa un bledo, o sea, me da igual qué plato hayas servido ahí, sé que algo hiciste. La química mágica orgánica lo demuestra. ¿Por qué? ¿Por qué malgastarías tu genio alimentando la mediocridad? ¿Es que nunca has leído a Ayn Rand? El mundo que estás construyendo aquí es horrible. Podrías ser mucho más. Haz mucho más con tu genio. Proclamó Dodgers. ¿Crees que soy un genio? Albus se mostró escéptico. Sin duda. Y fuerte. Dodgers empezó a sacar el orbe de Merlín de su bolsillo para demostrar su punto, y Dumbledore entró en pánico. Imprudentemente, con un movimiento fluido, aturdió a los dos científicos, convocó su oro a su bolsillo y los desterró al mar. Los desterró de la misma manera que hizo con los aurores el otro día en Hogwarts. Pero esto no era Hogwarts. Él no era el director ni el maestro controlador de protecciones. Su conexión con el Ministerio de Magia era mínima y no tenía estudiantes atados allí a los cuales recurrir. Había agotado todo el poder que había obtenido anteriormente y recurrió al edificio. La Red Floo falló, expulsando a la gente en paradas aleatorias. Los ascensores fallaron. Sus sistemas de seguridad fueron la única razón por la que no murieron personas. El sistema sanitario dejó de funcionar por un tiempo. Dumbledore salió tambaleándose por la puerta y cayó en el pasillo ahora despejado. Un auror invisible encontró a Dumbledore inconsciente y quiso vengarse. Pero una promesa inquebrantable le impidió actuar. Casi valía la pena si lograba matar al monstruo. Pero dudaba que Dumbledore fuera lo suficientemente humano como para seguir siendo asesinado. Le colocaron un traslador de Auror al jefe brujo, y este apareció en San Mungo, un hospital que atendía a un personal reducido, compuesto únicamente por sanadores de sangre pura y mestizos. Ya no trabajaban allí ayudantes nacidos de muggles ni squibs. Más tentado que nunca en su vida, el maestro Auror Moody desterró la sangre que encontró en el suelo. Cansado, muy cansado, aún tenía una tarea que hacer con los niños, que valía mucho la pena. Plantar árboles frutales, para que la fortaleza pudiera beneficiarse de ellos. Y por primera vez en su vida, dudó de la sabiduría de enseñar a un niño a matar también. No quería que Harry se convirtiera en un monstruo como él. Tan malvado que ni un fénix lo curaría, ni siquiera pidiéndole que lo hiciera. El mismo día, almuerzo de Hogwarts. Severus Snape estaba comiendo. Sabía preparar muchos antídotos y no le daba miedo comer en el gran comedor. Minerva se sentó a su lado, y él lanzó un hechizo de privacidad de su propia invención. La gente los oía discutir sobre una broma supuestamente hecha por Gryffindors. Habrá un nuevo entierro de Lily Potter, junto con una ceremonia en honor a los aurores asesinados esta semana. Planeo asistir a ambas. Necesito salir sobre la 1:30 del sábado para llegar a tiempo al Valle de Godric. Potter tiene pesadillas con Inferi, entre otras cosas. Eso he oído, dijo Severus con desdén. Tiene motivos para temer a esos monstruos. ¿Te gustaría ver a James como uno? Eso sería aún peor que cómo te trató en la escuela. Me culpo por no haber intervenido más en ese momento.
Charles debió de donar una fortuna a Hogwarts para que James pudiera seguir estudiando. Lo sé, ya te he pedido disculpas antes. Pero, por favor, por el sábado, ¿podrías perdonar a Harry Potter? Es su único hijo vivo. Minerva se tapó la boca. Pocos sabían que Lily estaba embarazada de la hermana de Harry cuando la asesinaron. Entre quienes sí lo sabían, se especulaba que fue el asesinato de la inocente bebé lo que provocó la reacción violenta del otro señor oscuro al atacar a la niña mayor. Tienes razón. Culpé al niño por los pecados de su padre. Donde no debía. Lo intentaré. ¿Se lo has contado a los demás? No me atrevo. No me quedaré mucho tiempo para las festividades de después. Aunque estaría dispuesta a compartir una copa contigo el sábado por la noche. Lo pensaré. Que te mejores, profesor. Y no le des la espalda a ya sabes quién. Sí. Por la tarde, el fuerte de Edwick. Mientras trabajaba, Shannon intentó ser lo más objetivo posible en su relato. Esperó un tiempo a que los científicos regresaran. Había sido inquietante estar sentado en la sala del tribunal. Ahora, Shannon no tenía pruebas, pero estaba más seguro que nunca de que ciertas personas con poder estaban bajo control. Mediante estatuas horribles, pociones o algo así. ¿No había mencionado Hermione nuevas estatuas en la biblioteca? Y mira el escritorio de Fudge. Observaba con cariño la estatua de la justicia, dice, la diosa griega de la justicia, como si estuviera bien hecha. ¿Era él el único con gafas que lo protegían de tal magia? ¿Acaso les parecía una estatua hermosa a los demás? ¿Y qué les había pasado a los estadounidenses? Se suponía que debían estar en el registro diario de 20 minutos del ministro Stewart y no habían regresado. Eso le causó aún más problemas al antipático científico. Aún no habían regresado cuando se acercaba la fecha límite, y tenía que publicarlo en el Island Crier pronto si quería enviarlo al pub. Tarde Hogwarts. Harry y Hermione se sorprendieron de haber sobrevivido el día sin más que pullas verbales de Draco. Ginny Weasley, con los ojos rojos, había aparecido de vez en cuando, pero no dijo nada. Claramente, Colin había compartido la noticia de su cambio de nombre y su adopción en una casa mágica. El número de magos Potter en el mundo se había duplicado. Por un momento, Ginny comenzó a sentarse al lado de Colin y a hablar con él, y él la miró fijamente. Colin sacó su varita. Yo, Colin Potter, juro solemnemente por mi magia que jamás me casaré voluntariamente con Ginny Weasley, también llamada Ginebra Molly Weasley. Oh, eso tuvo que doler, comadreja. Así que la familia Potter tiene otra sangre sucia. Bueno, el señor Tenebroso te mostrará tu lugar, dijo Draco Malfoy con una mueca amenazante. Colin se puso de pie. No hago las mismas cosas que le gustan a tu padre, Malfoy. Y añadió una breve respuesta para irse. Fred y Josh sabían a qué se refería el inocente niño, que Colin no se arrodillaría a besar la túnica de nadie. A juzgar por el color de la piel de Draco, pensó que Creevy, o mejor dicho, Potter, se refería a algo completamente diferente. Pero se guardaron la risa para sí mismos. Oye, Ginny. No pasa nada. Puede que la familia de Colin sea adinerada, pero la vida es más que el oro, la consoló Parvati. Ginny siempre había tratado a Colin como si fuera pobre. Pero su familia tenía una pequeña lechería en funcionamiento. La mayoría de los recursos estaban en el equipo y los animales, parte del negocio. Y la familia se tenía los unos a los otros, lo cual valía mucho más que el oro. El padre de Parvati tenía un pequeño restaurante indio que acababa de mudarse a un local en la fortaleza de Hogsmeade. Su familia era de sangre pura y a menudo se les consideraba pobres. Pero se tenían los unos a los otros. Y eran autosuficientes. Estaban vendiendo su casa actual y comprando también una en la aldea. Pronto, podría presumir de haber ido caminando a la escuela con Harry Potter ante la desagradable bruja pelirroja. Ginny no tomó bien las bromas verbales en absoluto. ¿Cómo pudo Harry hacer esto sin hablar con ella? ¿Cómo pudo Harry Potter traer a ese asqueroso Creevy de sangre sucia e ignorar a la maravillosa princesa de sangre pura Ginny, quien merecía ser la esposa de Potter? ¿Cómo pudo? Ni siquiera le pidió permiso. Tonks vigilaba a la bruja Weasley y a Colin. No quería volver a ver derramamiento de sangre hoy. En secreto, se alegraba de que Dumbledore no hubiera regresado antes de la clase de defensa. Daba igual, era la misma excusa para llegar tarde. Los estudiantes solo querían estar en el castillo cuando tenían clase, y el resto de los de segundo año tenían pociones. Pero esta vez sí habría clase. Les daría clase en el sótano de la tienda después de plantar, y le dio una nota a McGonagall al respecto con la distintiva letra de Moody. El grupo salió temprano, volando hacia la nueva fortaleza sobre el suelo.
Hermione, con los ojos cerrados, abrazada a Harry. Luna sentada de lado, fingiendo leer un libro y haciéndole preguntas a Hermione sobre él. Y Tonks en la parte de atrás, con el mismo aspecto que ella misma en lugar de ser una niña de segundo año. Durante un tiempo, hubo trillizos Patil, pero nadie la había reprendido por ello. Pero ser guardaespaldas había sido una tarea difícil. Necesitaba su propio ojo loco para días como hoy. Sin ataques, sin pociones, solo prejuicios de sangre pura y francotiradores. En resumen, un día escolar normal, excepto por volar a un precioso castillo escocés al final. Los arbolitos los esperaban con su equipo de trabajo. Luna hizo copias de los planos para los elfos y otros ayudantes. Y le advirtió a Harry que no se comportara como Neville o podría dañar el patio de comidas. Harry fue muy cuidadoso con el hoyo que cavó, el cual fue fertilizado rápidamente antes de recibir un árbol. Otros vieron a Harry plantando y acudieron a ofrecerle ayuda. Vecinos y elfos se unieron a la alegre labor. En muy poco tiempo, plantaron nogales, higueras, manzanos, perales, cerezos, avellanos y todo tipo de árboles. Un diseño que a Luna le pareció lógico. Se colocaron las colmenas, ahora de tamaño redimensionado, y en primavera se añadirían abejas. En la superficie, claro. Las abejas ya estaban instaladas en la fortaleza, bajo tierra. Tras tomar los diagramas, los elfos prometieron terminarlos dentro de la fortaleza. El trío recibió clases de forja. Harry quería probar el nuevo hechizo de mantequilla de cacahuete que había encontrado. Moody, con la capa de Harry, agradeció que lo llevaran a One y Duques. Quería comprar unas galletas de agradecimiento cubiertas de chocolate por los cuidados de Blanche. Mientras los demás iban a la tienda, Alastor tenía malas noticias de Wizengamot y no le hacían ninguna gracia las conclusiones del muchacho. Fue a comprar una bonita cesta con varias de las cosas favoritas de Blanche. Y nada de menta.